Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline. Buen trabajo, COVID. Buen trabajo. Al final he tenido el COVID. No sé si escuchasteis el anterior episodio y un poco me jactaba de no haberlo tenido. Decía como, estoy muy contento porque no lo he pillado, soy de los pocos que no lo he pillado. Bueno, pues por hablar, ya he tenido el COVID. Al final lo he pillado. De hecho, no sé si notáis la voz, pero criticaba en uno de los primeros podcasts la voz de hacerse el chulo cuando hablas por la radio, que es una voz como más grave. La he adoptado, pero por motivos ajenos a mi voluntad. La he pillado por el COVID. No es que me quiera hacer el guays, no es que esté postulándome para presentar un programa en RAC1 o en Catalunya Ràdio, que sempre sabeu que s'ha de parlar una mica així perquè es fa la ràdio així, ¿no? Ya sabes cómo. No. Lo único que puedo decir es buen trabajo, COVID. Ahora que lo he tenido, mira que, joder, soy de las personas que por neurosis, por lo que sea, le gusta mucho leer la prensa y he leído todo lo que he podido encontrar en prensa extranjera, en The Atlantic, en el New York Times, es lo que me gusta, me levanto por la mañana, miro todo eso. No tengo una opinión concreta sobre nada, no sé nada de política, pero me gusta leer eso. O sea, quiero decir que estaba informado sobre el COVID, había leído cualquier posible variación sobre lo que nos podía dar el COVID como pacientes. Y sin embargo, debo reconocer que me ha sorprendido. Me recuerdo perfectamente el tercer, cuarto día tener el COVID y pensar, buen trabajo. O sea, os lo juro, o sea, fue lo que me salió. Iba pensando, buen trabajo, laboratorio de Wuhan. O sea, lo habéis hecho bien. Cuando lo tienes, te das cuenta de que es nuevo esto. Es como cuando salió la primera PlayStation. No sé si os acordáis, la gente más joven no lo sabrá, pero recuerdo perfectamente estar en el Virgin Megastore del centro de Barcelona pensando, joder, esto es nuevo de verdad. Viendo la PlayStation, viendo las imágenes del Resident Evil y diciendo, aquí han sacado algo nuevo. Bueno, pues esto ha sido lo mismo. O sea, lo han conseguido. O sea, ha sido un trabajo claramente de laboratorio, no pasa nada. Y lo han logrado. O sea, uno cree que ya lo ha visto todo en materia de resfriados, de gripes, pero esto es nuevo. O sea, los síntomas, la extrañeza general, misticismo casi cercano a la metafísica, que va mucho más allá de una gripe. O sea, es digno de elogio. Para mí lo han conseguido. Es un trabajo potente. Es un trabajo potente. Está muy bien. De hecho, me sigo encontrando fatal, que eso también tiene mucho mérito. 2 semanas más tarde, aunque ya di negativo hace mucho, pero tengo que decir que en mi cabeza neurótica esto es un castigo justo por haberme jactado de no tenerlo, por haber venido aquí a este podcast y decir, soy de los que no lo he pillado. Y de hecho, una de las cosas que más me jode de haberlo pillado es que ya no puedo seguir contando el bloque ¿sabes? Porque me gustaba mucho. Lo conté aquí en el podcast, lo de soy de los pocos que no lo he pillado. Me parecía muy divertido como segmento, como rutina cómica. De hecho, incluso estaba pensando en grabarlo como videocolumna para Playground. Tuve una actuación en el Comedy Gold de Barcelona y lo conté también y me parecía, hostia, esto funciona muy bien. Un tío que 2 años y pico después de la pandemia sale y dice, todavía yo soy de los que no lo ha pillado. Me parecía un buen... Y ahora me jode porque ya no lo puedo contar más. Tengo que retirar Tengo que retirar este segmento, ¿no? Pero es así. Ya no lo puedo contar. Eso casi me sabe peor que el haber pillado el COVID en sí, el tener que retirar la historia. Me parecía muy buena y tenía variaciones muy divertidas, yo qué sé. Pero bueno, ya no lo puedo contar. Yo siento también que es un castigo por haberme hecho el chulo diciendo que no lo tenía. Es como, durante un tiempo... y eso es una historia real, iba por ahí diciendo que tenía mucho dinero, pero porque era verdad en ese momento, hace unos cuantos años, joder, decía, si tenía una actuación o lo que fuera, decía, joder, estoy ganando mucho dinero, me parecía bien contarlo, y cuando iba a alguna actuación en directo lo contaba, pensaba, joder, tengo mucho dinero, preparaba la actuación y pensaba, ¿de qué puedo hablar? Voy a hablar de que tengo dinero, y empezaba hablando de esto, y la gente entre el público se levantaba y se iba, o sea, en plan... No, esto sí que no. O sea, si hay una cosa que puedes hablar de lo que quieras, puedes hablar de, no sé, del rey o no sé qué temas hay tabú, pero no salgas aquí y digas que te va bien, no salgas y digas que porque te vamos a castigar. Y efectivamente ese año Hacienda me pegó un palo increíble. O sea, fue un castigo parecido al del COVID. Vine aquí, dije, soy de los pocos que no tiene el COVID. El siguiente capítulo estoy ya con la voz tomada, jodido,
Y en aquella ocasión me pasó lo mismo. Me parecía lógico hablar de que si uno tiene que ser sincero y hablar de su vida, en aquel periodo yo tenía que contar que me estaba yendo bien. No me parecía que hubiera ningún tabú, que hubiera nada malo. Y no solo la gente se levantaba y se iba cuando lo contaba en directo, era una cosa automática. O sea, decías, hey, estoy ganando mucho dinero. Y la gente se levantaba y se iba del sitio. Sino que además luego Hacienda me pegó un palo, pero un palo de muchos miles de euros. No voy a decir la cantidad porque me da esta vergüenza. Pero da que pensar eso. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? En el caso concreto del tema del humor y el dinero, a mí me da que pensar, me hace pensar que al humorista o a la persona ingeniosa se le permite todo menos que farde de dinero. Es un tabú, pero es así. O sea, si os fijáis, ningún cómico cuenta cuánto dinero gana. No forma parte de su repertorio, no forma parte de su material. Y es obvio que hay unos cuantos que les va muy bien, muy pocos en realidad, pero no lo suman al repertorio. Siguen manteniendo básicamente la misma persona cómica que mantenían cuando no tenían dinero. Pero yo si estuviera en su lugar hablaría de eso todo el rato. O sea, basaría mi monólogo en las cosas que estoy comprando, en el estilo de vida que llevo. Del mismo modo que durante muchos años he hablado de mi obsesión por no tener dinero, por no saber de dónde sale el dinero, cómo funciona el dinero. Es de suponer que si tienes una cantidad desmedida de dinero, sería el monologuista del dinero. O sea, mi stand-up estaría 100% basado en el dinero. Serían rutinas cómicas centradas en el hecho de tener dinero, porque ¿de qué vas a hablar? O sea, cuando tienes dinero, además, no puedes hablar de mucho más. Diría, tengo dinero. Nadie se reiría, pero da igual. Paso medio año en Nueva York y ni siquiera me gusta Nueva York. He ido a Uniqlo, me he comprado un montón de camisas y no me gusta especialmente Uniqlo. Es ridículo fardar de que compras mucha ropa en Uniqlo como ejemplo de que te va muy bien, pero ya me entendéis ya lo que estoy diciendo, ¿vale? O sea, como nunca tengo tanto dinero, no sé marcas de ropa cara, pero yo qué sé. ¿Pero por qué esto? Parece que nos gusta que nuestros cómicos, llamadle como queráis, no me gusta mucho la palabra cómico, tampoco me gusta mucho la palabra humorista, pero no nos gusta que la gente que nos puede hacer reír les vaya bien. Los queremos precarios. O sea, los queremos, seguimos anclados a esa idea del bufón de la corte, que es como el último idiota. Y si gana más que tú el bufón, el contrato entre el bufón y el público parece que se rompe automáticamente. O sea, porque claro, yo en parte lo entiendo. O sea, vivimos en un país que es muy precario. Y si ganas 1.000 euros al mes y vas a ver a un cómico que te dice, joder, es que estoy ganando demasiado dinero. He grabado un podcast, estoy metido ahora en esta cultura absurda de los influencers, me pagan 6.000 euros, vaya donde vaya, esto es una locura. Claro, la gente no se ríe. La gente no se ríe, y menos en este momento. O sea, es jodido, es así. No queremos que a nuestros cómicos les vaya bien. Digamos las cosas como son. Los queremos pobres. Queremos que el bufón sea pobre. Una cosa muy jodida en realidad. Es jodida cómo funciona la realidad y la sociedad, ¿no? Claro, los humoristas lo saben. Los humoristas son gente muy lista, muy inteligente. Siempre digo que para mí el humorista es la persona más inteligente de la habitación, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen los humoristas en España? Los esconden. Esconden donde viven. Ningún cómico pone fotos de su casa. ¿Os habéis fijado eso? No. Así como cualquier otra persona pública, un domingo pone fotos de... Pero el humorista se guarda mucho de que veas dónde vive. Es interesante eso. Es una cosa curiosa. Es el mismo mecanismo, supongo que, al menos en España, que exige que la gente popular, que la gente que sale en medios de comunicación sea sencilla. Le pedimos a la gente que aparece en medios de comunicación, lo habréis oído 1000 veces, ¿no? Que sean campechanos, ¿no? Esta cosa que se dice. Es una persona normal, es normal. No, pero es que no ha cambiado nada. Es una persona increíble, es una persona normal, es como tú. Pero yo no quiero que sea como yo. Yo quiero que sea más brillante que yo. El cómico siempre es el más brillante. Y en cambio los cómicos en España hacen esta cosa rara de hacerse pasar por tontos. Se hacen los tontos, ponen voces raras. Es un fenómeno raro. La mayoría de gente que se pone a hacer stand-up pone una voz rara, medio gangosa o medio afectada, con un soniquete jodido, como del Corral de la Pacheca, porque la comedia en España no viene de la raíz del stand-up cómico norteamericano, en realidad. Viene del Corral de la Pacheca, es así. Y entonces, pues, hay que poner una voz. Y entonces, claro, el humorista del que te estás riendo, en vez de ser el más inteligente, es
muy inteligente, pero se está haciendo el idiota para lograr la aceptación. Es extraño eso. Y la gente se parte. Este gilipollas me encanta, tío. Esta zumba. Ya, pero yo no quiero eso. O sea, los cómicos que me gustan, pienso de verdad en los que me gusta. Es gente que me descubre la realidad. Pienso en George Carlin, en Richard Pryor. Es de verdad la gente que me gusta. Es gente que ve más claro que los demás. No es un gangoso. No es uno que sale y dicen como... Bueno, que ya llega el verano. Bueno, no sé ni qué dicen, ¿vale? Porque no veo humor de estos, pero son costumbrismos, todos son cosas como lugares comunes, narrados por personas que parece que les haya dado una embolia. No sé. Puede que ya haya hablado antes de esto. No lo sé. En el podcast mismo, no lo sé. Pero es un tema que me llama la atención, ¿no? He empezado hablando del COVID y he acabado hablando de esto. Perdón si ya he hablado antes, pero bueno, da igual en realidad. Disculpadme si ya he hablado, pero ¿qué más da si he hablado antes? O sea, es otro tema que me jode mucho con el tema del humor, ¿no? Que no puedes contar dos veces una misma cosa. Es una cosa que no la puedo entender. O sea, en cambio, los músicos tocan siempre la misma canción. O sea, ¿cuánto tiempo lleva Phil Collins? No sé ninguna canción de Phil Collins, ¿vale? Ahora mismo, pero ¿cuánto tiempo lleva Phil Collins haciendo la misma canción? O las 2 o 3 canciones. Bruno Mars, por ejemplo. Bruno Mars, ya sé que tiene muchas canciones, pero hay 2 o 3 que no se puede ir del sitio sin tocar. La gente le reclama lo mismo. En cambio, si yo cuento 2 veces lo mismo, la gente me es como, bueno, Carlos, si ya esto lo dijiste en Leitmotiv o te lo oí un día en un bar, no tienes que retirarlo inmediatamente. O sea, es muy injusto con la gente que... Bueno, no lo sé, da igual. Bueno, he pasado el COVID, estoy intentando recuperarme, estoy intentando adoptar una cierta normalidad. He vuelto a grabar el podcast. Hasta unos días que no podía venir a grabar, por eso vamos un poco tarde. Intentamos grabar uno al mes. Este mes llegamos justísimo a abril, ya va casi, saldrá en mayo. Bueno, no pasa nada, intentaremos hacer 2 en mayo. No pasa nada, estoy intentando recuperar una cierta normalidad. También me he ido a cortar el pelo, por ejemplo. ¿Por qué no contarlo también? Siempre voy a una barbería que tengo al lado de casa, una barbershop, como de moteros. Una barbershop como de ángeles del infierno. Y voy porque lo tengo... Es el sitio más hetero en el que he estado en mi vida. O sea, es una pasada. O sea, los peluqueros solo hablan de mujeres. Es un poco violento incluso. O sea, no... Es una cosa muy loca. O sea, todos los peluqueros son tíos como con barbas largas, tipo ZZ Top. ¿Sabéis el grupo ese ZZ Top? Que a mí de pequeño me inquietaba muchísimo, que eran como 3 con barbas súper largas y gafas de sol. ¿Sabéis qué tipo de barbershop digo, no? O sea, tipos con tatuajes, barbas largas, pero que luego llevan el pelo muy bien pulido, muy bien cortado por los lados y hay un olor como muy masculino. Limpio, pero masculino, como a cera, a perfume. No sé, tío que se ha bajado de la moto después de recorrer la ronda. Hay un perfume cercano a la gasolina, en realidad. La cera que te ponen, si la hueles, huele a gasolina. Hay que ir con cuidado de no quemarte luego, de que nadie te acerque un mechero. O si luego cocinas o fumas, cuidado porque te puedes pegar fuego en el pelo. O sea el pelo se te puede pegar fuego porque las ceras que usan en este tipo de barbershops están hechas de gasolina y testosterona. Esa es mi teoría. En realidad es un sitio que me violenta mucho ir. Siempre esta cosa como muy masculina, esta especie de ejercicio extremo de masculinidad loca, ahí me violenta porque yo soy como una especie de gen recesivo, soy como una especie de hojita temblorosa y me siento intimidado ya desde el instituto, cuando había un tipo como que se sentía muy machote, ¿no? El típico, recuerdo perfectamente en el instituto, pues el tío que llevaba como un colgante y llevaba la camiseta de U2, Achtung Baby, y mientras tanto yo estaba descubriendo a Prince en esa misma época y estaba flipado con la actuación que había hecho Prince en la MTV, donde había salido con un traje amarillo que le mostraba las nalgas del culo. Y pensaba, joder, como lo descubra este tío me rompe la tocha. Bueno, es eso, ¿vale? Tipos con tatuajes, yo qué sé.
no sé, en realidad me violenta ir, pero no tengo alternativa. O sea, tengo que ir a algún sitio. Antes iba a un barbero que estaba en el barrio de Gracia, en pleno barrio de Gracia, que tenía siempre puesto el canal de deportes de Televisión Española, siempre, fueras cuando fueras, sin volumen además. Nunca me hablaba. Y yo creo que no le caía muy bien. Pero para mí era perfecto. Ibas, no hablabas, veías un partido de cricket y no me interesa el cricket, pero estaba bien. Me despachaba con mucho desdén, pero a mí eso me gusta. Me recuerda un poco a cómo me siento cuando estoy con gente de mi familia, esa especie de incomunicación severa. Pero tuve que dejar de ir. Tuve que dejar de ir porque era la típica barbería de barrio que está en unos bajos y que son una vivienda en realidad, y una de las puertas comunicaba con el piso en el que vivían, en el que vivía un anciano que nunca salía, o sea, no se le veía al viejo, solo se le oía como lamentarse y toser. Tosía muchísimo. O sea, tosía tanto que mientras te estaban cortando el pelo, joder, era súper violento. Y de vez en cuando te estaban cortando el pelo y el tío hacía como unos lamentos, el viejo, al que no veías nunca, hacía como unos lamentos, como si fuera un ciervo al que han disparado y está moribundo, un jabalí, no sé. Y el barbero, que probablemente era su hijo, no hacía la más mínima mención a la movida. O sea, ni siquiera cuando oías al viejo como llamándole. En plan, Ferran. Que supongo que era el tío que te estaba cortando el pelo, no lo sé, pero nunca le pregunté el nombre. Ferran. Y tú te estaba cortando el pelo, el canal de Televisión Española, partido de cricket. Y en un punto, por si esto fuera poco, el sitio empezó a oler muy mal cuando ibas. O sea, no solo tenías que pasar por el canal de noticias, el desdén del peluquero y un viejo como de película de terror diciendo Ferran. Empezó a oler muy mal el sitio, cada vez peor, hasta el punto que no podías estar. O sea, el viejo estaba muerto, no lo sé, es que no lo sé. Estaba vivo porque lo oías, pero estaba en un proceso claramente de descomposición en vida. Era como una versión catalana de The Conjuring, las pelis estas de James Wan, no sé, Insidious. Insidious, però en català, ¿sabes? Era una versión totalmente de... O sea, James Wan, si tú le envías este pitch, la hace. O sea, hace su... ¿Por qué no? Una peli de James Wan ambientada en una perruquería de Gràcia. I la peli es pot dir Ferran. Ferran. O, bueno, Insidious ya es una mica un título en català, pero es el tipo de película, por cierto, que yo creo que debería producir TV3. O sea, no entiendo por qué siguen dándole vueltas a cosas que no quiere ver nadie, con todos los respetos. No sé por qué no se producen más pelis de terror tipo de Conjuring con realidades como la del barbero que os estoy contando ahora mismo. Ferran. Es que lo recuerdo, lo voy a recordar siempre, de hecho. O sea, voy a recordar toda la vida la voz de ese anciano al que nunca vi, entre flemas. Ferran. Además oscilaba entre 3 o 4 voces, lo cual era absolutamente terrorífico. Coño, tuve que ir a otro sitio. O sea, tuve que... En plan, me cortaba bien el pelo el tío, pero me tuve que ir a otro sitio. O sea, porque era ridículo. Coño, ¿qué estamos haciendo aquí, no? O hablamos de esto. O sea, algún día me dio ganas de decir al peluquero, mira, o parlem d'això, o parlem de la situació, o m'expliques la història familiar, o jo haig de deixar de venir. Y como no me atrevía a sacarle el tema, porque, joder, la incomunicación era grave, tuve que dejar de ir. Bueno, ya está. Entonces ahora voy a la barbershop de Moteros, que está... Bueno, es que está al lado de donde vivo. No, y aunque me intimida la testosterona que hay en el ambiente, incluso no me gustan ciertos comentarios que hacen sobre tías y tal, pero no tengo otra opción. Hay otras peluquerías cerca de donde vivo. O sea, justo si algo hay en mi zona son panaderías y peluquerías. Hay demasiadas, de hecho, hay demasiadas panaderías, esto ya lo sabéis. Se ha desmadrado el tema de las panaderías, pero también el de las peluquerías. Cerca de donde vivo hay 3 peluquerías, pero muy cerca, que se dedican a... O sea, hay como 4 o 5, pero hay 3 que se dedican solo a cortar el pelo rollo youtuber. O sea, hay 3 peluquerías para youtubers, que entiendo que todo el mundo que va no es youtuber, pero hacen el pelo youtuber. ¿Sabéis qué pelo es, no? Es como prácticamente rapado, pero luego bastante largo de arriba.
Y hay 3 peluquerías, os lo juro, que solo cortan el pelo rollo youtuber. 3. Claro, yo no voy a ir a una de esas. Yo no me voy a empezar a cortar ahora el pelo como un youtuber. O sea, a estas alturas. O sea, no tengo Instagram y voy a presentarme a los sitios como con el pelo de youtuber. O sea, imaginaros que es lo siguiente, comprarme una silla de estas de streamer. O sea, no... Eso es un cuarentazo en toda regla, ¿no? El típico tío de 40 que empieza a cortarse el pelo como un youtuber. No voy a hacer eso. No voy a hacerlo. Pero tengo 3 cerca de casa. Pero bueno, da igual. Yo voy a la de los moteros. Voy a la de los ZZ Top. Y eso es lo que estoy haciendo. La cosa, y esto es realmente lo único que quería contar. Perdón por el preámbulo. En parte es por el COVID, que tengo la niebla cerebral del COVID. Sabéis que es uno de los síntomas que deja el long COVID, el COVID persistente. Perdón por este preámbulo muy largo, porque realmente lo que quería decir era una única cosa. Y es que en la barbershop esta de moteros, a la que voy, que huele, la cera que te ponen al acabar huele a gasolina, y en el local las fotos son increíbles. Hay un montón de fotos como de hombres también. Como de hombres subidos en moto y como quebrándose los nudillos, así que te miran como amenazantes. Esas son las fotos que hay en la peluquería. Pero lo flipante del caso, o sea, la cosa que te peta la olla a mí, al menos a mí, es que en este ambiente de absoluta masculinidad tóxica, me atrevería a decir, el hilo musical, es que me di cuenta, esta última vez me he dado cuenta, no me había dado cuenta, pero recordé que pasaba siempre. O sea, en esta peluquería de moteros, el hilo musical son 24 horas de temazos gays. O sea, solo ponen pop gay. O sea, los primeros días no caí porque pensé, es casualidad. Es casualidad, o sea, justo tienen un hilo musical, no sé cómo va, los negocios contratan algún tipo de hilo musical o quizás simplemente ponen listas largas de Spotify, lo mejor de los 80, no lo sé. Y justo ha tocado, pues, yo qué sé, lo que sea, ¿no? George Michael o lo que sea, pero no. El otro día me fijé, son solo temas gays. Es brutal, es absolutamente... ¿Qué significa eso, no? ¿Qué te quieren decir, no? O sea, está cortándote el pelo como estos tíos súper mega machotes y, y estás oyendo Don't leave me this way, I can go on. Y es como, wow. Y os lo juro, o sea, era una lista, era violento, o sea, como estos tíos como con tatuajes, hablando de tías, de lo que le habían hecho a las tías, de la moto, y karma, 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 chameleon, you come and go, you come and go. Y el peluquero como, sí, ya sabe lo que le hice a esa piba, ¿no? Sabe lo que hay que hacerle a las pibas cuando está... Y es como... O sea, no sé, hay un elemento en vuestro negocio que es claramente disonante. ¿No os habéis dado cuenta? Eso es una locura. Esto es una locura. Es una locura absoluta. O sea, me fui como aguantándome la risa. Tuve que aguantar la risa todo el proceso de... Me daba miedo que me diera un ataque de risa. De hecho, me hicieron el pelo y la barba y me pusieron como una toalla. ¿Sabéis esto? Que te forran la cara como con una toalla caliente, que te deja solo como... Es muy violento, te dejan solo como la nariz a la vista, mientras sonaba eso, ¿no? Don't leave me this way. Pero el tío te deja, ¿sabes? Iba con la canción, de hecho, ¿no? Y pensaba, ¿pero qué mierda es esto? O sea, ¿qué clase de encerrona rara? ¿Qué me estáis queriendo contar? Wake me up before you go. Y te dejaban con la toalla caliente, los tíos con tatuajes, muy violentado, porque además, tal y como te ponen la toalla, insisto, solo te dejan la nariz a la vista y no sabes muy bien a qué están jugando, ¿sabes? Wake me up before you go. Y tú con la toalla caliente, rodeado de tíos como con tatuajes, te empiezas a pensar y joder, eso lo pensé luego, activó un montón de cosas en mí. O sea, me recordó, y esto, aquí ya entramos en el terreno de la sinceridad brutal, me recordó
me recordó un montón de cosas de mi infancia, de hecho. O sea, me recordó que cuando yo era pequeño, y ahora bueno, os vais a quedar locos, pero os lo juro, o sea, esto que os voy a contar es la canción de The Communards, Don't Leave Me This Way, que pusieron en la barbershop mientras tenía la toalla caliente. Activó como la Madalena de Proust. Activó una cascada de recuerdos que tenía claramente reprimidos. Y uno era que cuando yo tenía, no sé, cuando yo era pequeño, tenía igual 10 años, 11 años, no sé, 8, 12, no lo sé. Mi padre, que trabajaba en el banco, quedaba con los amigos del banco. Esto es totalmente real, ¿vale? Y se ponían The Communards. Lo recuerdo perfectamente, es uno de los primeros recuerdos importantes que tengo de mi padre. Mi padre quedaba con los amigos del banco y se ponían The Communards. Acababa de salir el disco, yo creo. Y mi madre venía y me decía, han venido los compañeros del banco de papá, y yo los veía, y eran los 4, 5, 6 compañeros del Banco Santander, y estaban escuchando estaban escuchando al cantante de The Communards, no sé si lo recordáis, que era como un hombre bajito, así rubio, con una voz muy aguda. Don't leave me this way. Y estaban y es un recuerdo. Y mi madre me decía, como, no entres, Carlos. Entraba mi madre en el cuarto y me decía, no, está papá con los amigos del banco. Y Agustín, que era uno de los del banco, van a hacer un playback. Van a hacer un playback de The Communards. Y Enrique, que era otro del banco, van a probar una coreografía, así que durante un rato no salgas. Son unas coreografías y ponían la canción, ponían Pet Shop Boys, Wham, Wake Me Up Before You Go Go, Karma Karma Chameleon, Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy, ¿os acordáis de esa, no? She Drives Me Crazy. Y eran como todos estos clásicos como del sonido hetero gay, y mis padres con la gente del Banco Santander se las ponían, se tomaban unos cubatas, solo tíos, que no sé si os lo recordáis, pero también, o sea, hay muchos fenómenos asociados a todo esto. En esos videoclips era increíble porque eran canciones súper gays, pero en cambio en los videoclips siempre salía como una tía, el centro era una tía y el resto de la banda, que claramente parecía gay, la miraban y como le dedicaban la canción, pero claramente aparte. Era una cosa muy rara. O sea, siempre había una tía como con un vestido ajustado y tal vez una chupa de cuero, y todos la miraban y le cantaban She drives me crazy. Pero eran los 5 o 6 juntos, los 5 o 6 tíos que decías, ¡buah, estos tíos son gays! Pero no eran gays, eran hetero-gays. Que es un fenómeno que existe y que todos conoceréis. Todos tenemos amigos que están todo el rato con su pareja, todo el rato hablando de tías, y son totalmente hetero-gay. Bueno, no sé, son fenómenos. Bueno, la cuestión es que ir a cortarme el pelo a la barbershop de los moteros activó todo esto. Activó toda una serie de recuerdos, y de pronto la armónica que suena en Karma Chameleon, la canción esta, me recordaba un montón de momentos concretos de mi infancia. Eso es jodido. Cuidado con la frase que acabo de decir, ¿eh? La armónica esa que suena, bueno, eso es como una trompeta, pero me recuerda momentos muy concretos de mi infancia. Los colegas del Banco Santander de mi padre, además en esa época iban vestidos como George Michael en Faith. Lo recordé luego. O sea, tíos como con 2 hijos, 3 hijos, todos iban como con la barba esta, el pendientito. ¿Qué significa? No lo sé. Especialmente había uno que se llamaba, ya lo he dicho, se llamaba Agustín, que entraba como en trance con estas canciones y hacían como coreografías, y también les molaba mucho Tears for Fears. ¿Os acordáis? Como, no sé, Sow the seeds of love, the seeds of love. Y estos tíos del Banco Santander se ponían todas estas. Y si luego al día siguiente, como yo le preguntaba a mis padres algo, ¿no? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? Pues te decían, tranquilo, Carlos, esto es así, son finales de los 80, estamos en Barcelona. Lo justificaban así. Decían, aquí la banca es diferente, pero es así, es así. Es este recuerdo muy profundo que lo activó la canción esta de Don't Leave Me This Way, que me puso el barbero, ¿no? Es increíble. Don't leave me this way. Yo esperando como con la toalla caliente. Recordando que mi padre se reunía con sus amigos del Banco Santander. Bueno, da igual. Hoy en Media Offline tenemos a Miguel Noguera,
¿Qué puedo decir de Miguel Noguera? Miguel Noguera es un amigo, es amigo de hace muchos años. Por supuesto, es uno de los mejores, no quiero decir humoristas, porque además sé que no le gustan. Él no identifica que lo que hace sea necesariamente humor, pero digamos que es uno de los mejores artistas de España, creo que no es ninguna exageración. Miguel es, como digo, un amigo. Hay que decir que con Miguel nunca sabes. Yo es alguien que siempre que me lo encuentro me alegro muchísimo de ver. Yo creo que él también se alegra de verme. Creo que hay como una conexión bonita que tenemos, pero no sé si somos amigos. Es una de esas personas que, es una de las cosas que quiero hablar con él. Yo quiero pensar que sí, pero no estoy seguro. Es una de esas personas que quizá no necesita amigos. Con él nunca se sabe. Siempre tengo la sensación de que le molesto. Siempre le escribo yo. Soy una persona a la que admiro mucho, entonces tengo tendencia como... Ahora no, porque tengo hijos y no tengo tiempo, pero hace años solía escribirle, cosa que me sabe un poco mal, como siempre le escribía yo. Y una de las cosas que quiero hablar con él hoy, ¿por qué siempre tengo que escribirle yo? O sea, ¿por qué no escribe nunca él? ¿Por qué no me envía un mensaje? Pero le tengo mucho aprecio. Es una de las personas que más me ha hecho reír en la vida, sin duda. Estar con Miguel es llorar de risa, que creo que es algo que también, insisto, creo que le molesta. Creo que es algo como que sobre lo que él no tiene control. Él no ha buscado necesariamente esa risa descontrolada, pero es lo que provoca, desde luego es lo que provoca en mí. Y, insisto, le tengo mucho aprecio y quiero hablar de todo esto con él, de la relación que tiene con el humor, de la relación que tenemos él y yo, que supongo que es anómala, tiene que ser anómala necesariamente. Yo soy una persona muy neurótica, él es una persona muy especial. Le prometí, por cierto, que decir que si venía a Media Offline, que si venía a este podcast, no íbamos a hablar de humor por eso, ni de nada parecido. Así que por eso, antes de que viniera, he querido hablar yo de cosas de humor. Por eso he hablado de la relación que tenemos con el humor, con el cómico, para quitárnoslo de encima, ¿vale? Para que Miguel no se sienta violentado con el tema del humor y centrarnos en lo que de verdad nos gusta, que es no hablar de nada. O sea, realmente cuando quedas con Miguel no hablas de nada concreto y, sin embargo, por el camino te ríes muchísimo. Son conversaciones a cara de perro, muy febriles, sin agenda, a la que yo quiero introducirle pequeños reproches. Hoy quiero meterle estos reproches, quiero que analicemos nuestra relación, ¿por qué no? O quizá no lo haga, no lo sé. Luego es tan agradable estar con Miguel, te lo pasas tan bien que quizá no hace falta sacar el tema y sea mejor hablar de otra cosa. Le había dicho a Miguel que si quería podíamos hablar de algo totalmente ajeno a nosotros. ¿Por qué no? Hablemos de algo que no nos toque. Hablemos de Tinder, por ejemplo. Centremos nuestra conversación con Miguel Noguera en hablar de apps de ligar y de su nuevo show que se llama El mundo de las apps para ligar. No es verdad esto, pero ¿por qué no? Le voy a preguntar solo sobre su nuevo espectáculo que se llama El mundo de las apps para ligar, con Miguel Noguera. Podréis verlo muy pronto en directo. Tiene mucho que contar sobre Tinder, sobre no sé, casi apps de ligar, porque yo no he vivido el tema de las apps para ligar. O sea, cuando aparecieron las apps para ligar, yo ya tenía pareja y mi novia se había quedado embarazada. Me perdí ese movimiento, me perdí estábamos ya esperando a nuestro primer hijo, no sé qué es Tinder, no tengo muy claro la idea de lo que es Tinder, pero para eso está aquí Miguel Noguera, para aclararnos a todos qué se cuece en Tinder. Hoy, en Media Offline, el mundo de las apps para ligar con Miguel Noguera. Tinder, hoy, reproches, hoy, heteros gays, un fenómeno del que quizá no se habla suficiente, ZZ Top, long COVID, buen trabajo COVID, Don't Leave Me This Way, vaya temazo por eso, joder, son temazos. Hoy en Media Offline. Media Offline, con Carlo Padial. Media Offline, un podcast producido por Playground. Media Offline, Playground. Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline. Entrevista es una conversación y si tiras largo. Yo prefiero que sea conversación a entrevista, ¿sabes? Aunque no se distingan demasiado necesariamente, pero prefiero... Ya, bueno, aparte es que primero que ya te han hecho 1000 entrevistas y luego que sería horrible como tener que entrar en... Ya, sí, en mierdas como de periodismo, ¿no? De informar al oyente. Informar al oyente, al fin y al cabo, es el problema, ¿no? Que siempre hay como que hacer un reset y poner en situación a esa figura que hay, no sé qué.
Es verdad. No, mejor que hablemos, joder. Como, no sé. ¿Has tenido COVID tú? No, yo diría que no, ¿eh? ¿No? No, ¿Me lo dices en serio? Es como que tú dices... Es que yo lo he tenido ya, ahora ya lo he tenido. ¿Qué? ¿Lo has pasado? Pero ya lo he mismo? pasado de Pero negativo. poco. Hace nada, fue contarlo, lo contaba al principio del podcast. Me hice como el chulo de... Hostia, y de hecho me parecía muy guay decir como que apareciera alguien 2 años y pico después. Sí. En plan, yo no lo he tenido y que daba mucha rabia y era divertido. Y lo conté también en directo en el Comedy Gold Y acto seguido lo tuve y pensé, hostia, esto es un castigo por haber ido de guays. Lo genera el propio cuerpo. Sí. Uno lo invoca. Yo creo que sí, pero tú no lo has tenido. Yo, no, yo diría que no. ¿De verdad? Yo creo que no, es que estoy bastante convencido porque no he tenido ninguno de esos síntomas y, a ver, tampoco es que me relacione, he tenido ocasiones para pillarlo, pero yo qué sé, es que realmente al final, por ejemplo, los shows, yo en Madrid, eso es como una operación, ¿cómo se llama? Operación relámpago, ¿sabes? Como que yo entro ahí, tal, no sé qué, Barcelona también. O sea que hay muchas pero de las podrías interacciones... coger en el tren, por ejemplo, los trenes Pero son yo- muy sucios. Pero tú, por ejemplo, hacías mucho hincapié en la cuestión de las superficies y el contacto, y eso quedó bastante desprestigiado Ya, como teoría de contagio, y era más una cuestión de cuando ibas a sacar a perro y Sí. estabas delante de alguien. Pero los ambientes en el AVE, por ejemplo, si vuelves en AVE, que siempre la gente tiene como esta cosa Ya, que huele no un sé. poco rara. Ahí no me da la sensación de pillarlo. A mí me ha dado más cuando he estado, yo qué sé, que he quedado con alguien y estás ahí hablando tal y dices, si lo tenía alguien de los que estábamos en la mesa, ya lo he pillado, este rollo. Pero en el AVE no... No, a mí el AVE siempre me parece un sitio óptimo, ¿no? En general, no en todos los planos. También De vives- repente empiezo a hacer una apología de la alta velocidad y de los aviones y del AVE, ¿no? También vives en las Corts, que igual la gente no lo Sí. sabe. Y las Corts yo creo que es como una cosa un poco aséptica. Mucha gente mayor en las Corts. Sí. Y van Muy protegidos. Bueno, aún hoy hay gente que tiene todo el film. Claro. Todo el film este de plástico para envasar cosas, la cabeza envuelta, pero muchas capas por la mierda del COVID. Igual es por eso. Mucha igual gente es por asfixiada en la calle igual con una es por bolsa en la vivir en las cabeza. Corts, que no la has pillado. Puede ser. Yo, a ver, es que también yo la mayor parte del tiempo estoy solo. Estoy solo en el Lizarrán, solo en el Viena, solo en el Santa Gloria, ¿sabes? Se me ve siempre solo. Entonces ahí es muy difícil que lo pille. Pero en ese local podría pasar. No, es que tú tienes Ya. esta teoría del contagio como social, de la sociedad es la que te la... Y yo creo que no, que es la gente cercana. O sea, Ya. la lección del COVID viene anónimo. Si eres alguien anónimo y solitario, no te voy a tocar. En cambio, si vas de este rollo como antiguo, de Grecia, Ya. el rollo griego de amigos y tal, malo. ¿Qué haces? Cuando estás en el Viena, ¿qué haces? Nada. Tú tienes un Viena muy cerca en las Corts. Tengo uno, sí, ¿Tú vives sí. por debajo? Tú sí todavía Sí, vives sí. por ahí. No, Vives un poco por más debajo abajo ahora, pero del lo Corte tengo a 10 Inglés. minutos. Del Corte Inglés, que hay justo debajo hay un Viena. Que si no, es genial toda esa zona. Ese Viena... Es muy decadente. Hay algo como... Está muerto. Sí. Las Corts, esa zona está muerta. Les Corts més Ligotti, que le llamo yo. Eso sale en un libro, que es como el Ligotti el de los relatos de terror, que son... Y que hace unos climas como así un poco así, decaídos, como de mucha marioneta, mucho maniquí, ¿sabes? O sea, hay como Ciudades fantasmas. viejos, professor, Sí. molt professor, no? Sí. És una eso zona de Molt professor. Hi ha molts professors. Pero esto lo sacas de alguna experiencia concreta que has tenido. No, yo o- conozco o muy lo bien has- la zona. Yo salía vale, con vale. una chica que vivía allí y la conozco muy bien y estaba siempre en el Renault Las Corts antes de que lo cerraran. Y siempre me ha dado esa sensación como de barrio civilizado que me genera... Me da buen rollo, pero que creo que me costaría vivir ahí porque tendría la sensación como de que hay una especie de frío que me iría cubriendo. Sí, te va permeando, ¿no? Sí. Herr Profesor. Hay mucho... ¿Tú tienes hay- esa sensación de hay que las mucho, Corts te va- mucho nazi refugiado. en Las Corts. Seguir con la mierda de los nazis cuando ya están todos muertos, ¿no? Los nazis de la Segunda Guerra Mundial están ahí. Tienen ahora, ¿qué? 60 años. 60 años tienen. Pero a ti te gustan Las Corts. Sí, pero de esta forma negativa, oscura, siniestra. Es decir, la verdad es que no me convienen las Corts, hay que decir. Porque refuerza... refuerza el claro. aislamiento Claro. y la soledad y la extrañeza y la asepsia entre ciudadanos. O sea, A las 7 no hay nadie en la calle. No, sí que hay. Es que hay como unos termiteros cívicos que son la plaza esta del ayuntamiento, o sea, la plaza Comas. Ya que te refieras a la gente como que se reúnen termiteros ya... Termitero en el sentido de que están, por ejemplo, los niños
¿Dónde tienen los polluelos esta gente? ¿Dónde hay que atacar? De repente, ¿no? Empiezan a hablar como dos depredadores extraños, dos aves rapaces. Los niños se concentran en 2 puntos principalmente. Ahí es donde hay que agredir. No, pero hay como 2 termiteros. Plaza Concordia, o sea, más claro agua. Sí. Plaza Concordia y Plaza Comas, que es la del ayuntamiento. Y ahí hay vida porque hay muchas terrazas, niños, y eso eso da buen rollo. Aún así, está la asepsia, no es gracia. Yeah. No es, ¿sabes? También hay una cuestión de clase, ¿no? Es de clase media alta o alta. Sí, es media alta, sí. Sí. No, hay de todo, ¿eh? Es esta cosa de Barcelona como según no, qué calle cruces. No es Pedralbes, pero bueno, las Corts ya hay un cierto nivel. Bueno, es un barrio agradable y está muerto. Y está muerto también. Sí, es que esa es una buena definición. Sí. Pero bueno, a ver, también a favor hay que decir, es bonito, calles anchas, no sé, o sea, que no hay mucha densidad de población. Por ejemplo, Gracia, yo no me gustaría vivir en Gracia, porque hay mucha gente, las calles muy estrechas. No hay coches, no hay coches en Gracia. De repente verlos mal. Si por cualquier motivo tuvieras que irte a otro barrio de Barcelona, ¿lo has pensado esto alguna vez? ¿Dónde irías si tuvieras que abandonar las cosas? Yo lo pienso mucho esto. Ya. Yo vivo cerca de Plaza Molina por Sant Gervasi, que no es una zona... Pero tú te has movido mucho por aquí. Sí, me he movido mucho por ahí. Lesseps, ¿no? Lesseps, significante Lesseps. Vallcarca es mi zona favorita, lo que pasa es que a mi novia de Sireno le gusta. A mí me encanta, tiene algo como mágico. Desde el primer día que fui a Vallcarca, el primer piso en el que viví compartido con amigos estudiantes, buscábamos piso y yo soy muy despistado, no conozco nada, de hecho. Y incluso hoy. Y bajé del metro, salí del metro de Vallcarca y tuve la sensación de estar en un sitio mágico. Pensé, yo tengo que vivir aquí, me encanta. Vallcarca, yo no lo tengo muy controlado, hay que decir. Hay algo raro ahí, que de hecho creo que Cortázar vivió en Vallcarca y relata algo parecido, como una sensación un poco... Yo, por supuesto, no había leído nada de eso, pero esta cosa como de las pendientes muy pronunciadas y sí, hay algo como no ha acabado de llegar del todo la ciudad, sigue teniendo ese punto raro. Pero tú, si no pudieras vivir en Las Corts, ¿a dónde te irías? Pues no sé. Yo creo que igual Champla o Sants has dicho que no te gusta nada, ¿no? Sants lo odio. Lo odias, por la cuestión de los insectos, puede ser. No lo sé. Es como, he visto un poco por aquí, que no había ido por estas calles nunca, muy 80s todo, muy como arquitecturas como que no se han tocado. Hay barrios que los odio, no te sé decir por qué Sants lo odio. Todos los alrededores de Hospital Clinic, que es no sé qué zona es esa. Es Champla, ¿no? Es Champla, pero ya límite, ¿no? No sé. Sí, no sé, pero todavía me da un bajón increíble. No y todo el otro lado, o sea, y si te vas al otro lado, como rollo el Clot... eso no... todo eso lo odio. Es muy duro. Es Meridiana, muy duro. Sí, la Meridiana. Sí. También Plaza España es como Plaza España es un bajón. Mi idea es que está llena de pervertidos sexuales. La plaza misma. Sí. Que la gente que vive los allí, ciudadanos que pasan por ahí sacan su lado más pervertido. Que te has acercado a esa zona un poco por una cierta tendencia. Hay muchas cintas VHS. Yo creo que sí, porque además cuando había en los programas, que ya no sé si existe todavía con internet, no tiene ningún sentido, pero cuando había las teles locales estas que a última hora de la noche ponían esos anuncios como de contactos entre hombres, que todo eran hombres, porque claro, ninguna mujer sensata va a poner su teléfono ahí, ¿no? Siempre decían, estoy por Plaza España. Y entonces me desarrollé la idea de, joder, en Plaza España están todos. Están todos ellos. Sí, y luego si te vas un poco más para abajo también lo odio. Paralelo. Vale. Pues yo en Poblesec he vivido y ya no sé, ahora claro, es que estás tapándolo todo con una manta. Estás tapando la maqueta de Barcelona con fieltros. Hay 3 calles en las que podría ¿Dónde vivir. quieres vivir? Y a cada opción es como... Hay muy pocas opciones. Encima. Como 3 esquinas. Eixample, igual, no sé, tendría que pensármelo. ¿Lo has valorado por eso? No, por eso no he cambiado de zona. Me he mudado hace poco y sigo en las Corts porque ya lo tengo más o menos medido y estoy... ¿Y cómo lo hiciste? ¿En la app de...? La mudanza. No, en la app de buscar pisos restringiste tu búsqueda a lo más cerca posible de donde ya vivías. Claro. Hiciste 1 kilómetro a la redonda. Sí, o las Corts, ¿no? Que pones barrio, las Corts. Ya. Y el precio Sí, esa fue mi forma de hacerlo.
Tú una pregunta es como, ¿cómo consultas el correo electrónico? ¿No? Me interesa. ¿Cómo consultas el correo electrónico? Es de las electrónico? cosas que más me interesan, el tema de los pisos. O sea, barrio, los scores, precio, tal. Yo es que lo tenía muy claro que quería seguir por esa zona. Pues, ¿por qué? Porque tengo el Viena, tal, no sé ¿Qué te da el Viena? ¿Qué te da el Viena? El Viena me da gran superficie, porque es muy grande ese Viena, y en las horas en las que no hay, horas que no son horas punta de comida o cena, pues eso, te da calma, que nadie te juzga del personal, no están, ¿sabes? Porque como es una especie de fast food o cadena, no están ahí en plan este tipo del cortado y el beñet de chocolate. Y eso, calma, y también un poco eso de y oler a patatas fritas el resto no del huele, día. Que la ropa te huele a... Está muy bien ¿no? extractado el aire. Está muy bien extractado. Al menos de ese Viena no hay olores en el Viena de aceite. No, tienes razón. No huele a fritanga. No tienes para razón. nada. Es verdad. No, que va ahí. Ha sido muy injusto. Ha sido una patada. Tarjeta amarilla, No, así como los Frankfurts de Casa Vallés, sales, toda la ropa huele a... A mí me gusta mucho más Casa Vallés. Casa Vallés, primera noticia. ¿Sabes lo que es o no? No. El Frankfurt Pedralbes. Vale, eso es Casa Vallés. Eso es una cadena, vale. Yo pensaba en Grande Gracia hay otro. Vale, ya sé, vale. Es como mi pequeña... Ya, eso lo tenías también como fetiche, ¿no? Sí, mucho. De hecho, en los agradecimientos de casi todas las pelis está el Frankfurt Los padres de Shakira, ¿no? Fueron... They were spotted en el Frankfurt Pedralbes hace muchos años cuando estaban haciendo como su nido de amor. No los padres de Shakira, sino Shakira y Piqué recibieron la visita de los padres de ella, que son como una empresa. Y hubo fotos. Pedralbes. Sí, o sea, las dos únicas anécdotas de mi vida son esta y que me los encontré a Shakira y Piqué. ¿Los viste tú? No. O sea, los padres llegó a través de los medios. Vale. ¿no? Y fue la primera anécdota de mi vida y la única que recuerdo, lo de los padres de Shakira. Y verlos a ellos, a Shakira y Piqué, en el Fournet del Rossend de la Diagonal hace años, que estuvieron media hora larga ahí sentados en el segundo piso, más o menos, o sea, no molestados. Sí que había, todo el rato había intentos, ¿no? La gente intentaba como entrarles, pero aguantaba y por eso no se iban. Pues son como dos aves que, claro, se encuentran un sitio para anidar. Y esas dos cosas como... Mis dos anécdotas. Si tuviera que ir a la ruina al podcast, solo podría explicar esto y se acabaría rápido. Pero no te ha pasado nada más, ¿no? No, hay algo de eso. No, a ver, pero realmente hay un poco de eso, de que solo acuden... Tengo como cuatro soldaditos que acuden y uno de ellos es Shakira y Piqué en el... Es divertido por eso que vayas al Viena, porque luego tú eres como muy frugal. No te imagino merendando en el Viena. No. Siempre pido lo mismo. Cortado y beñet de chocolate. Y antes era cortado, una época muy larga era cortado. Y ahora últimamente me doy ese gusto. Cortado y beñet. Pero no te involucras en los fritos ni en... No, a veces he comido. Una malagueña. No, he llegado a comer allí. Vale. Pero lo normal, lo a diario es el cortado y el beñet, y últimamente se va a altas horas. A las 9 se me ve entrar en el Viena. ¿De verdad? A las 9 de la noche. No. De 9 a 11. ¿De verdad? No me lo puedo. Un no de realmente en triste. No, Miguel. Hostia, está peor de lo que... A las 9 de la noche, como un gran señor, entro en Viena, que está medio vacío entre semana, porque nadie va a cenar a Viena, porque ya se han ido los oficinistas. Y lo que más me jode es no haber, porque nunca me entero, cuando hay Barça, que últimamente obsesivamente hay puto Barça, y entonces está lleno de gente y se me ve igual, se me puede ver como a través del vidrio, como mirar rápidamente y marcharme como una alimaña. ¿Sabes? Como que lo veo, uff, esto está impracticable. ¿Y qué haces cuando vas allí? No, vale. Como ¿qué haces cuando te encuentras a la gente del Barça? En el Viena, digamos. Sí, estoy ahí con el ordenador, como si estuviera... Es que, claro, es este estar del que hace mierdas así un poco... ¿Pero y qué haces? ¿Escribes, dibujas? Sí, dibujo, sobre todo. Sí, dibujar, mira internet, mucha procrastinación de... Los que se supone que me ocupa es hacer las hojas estas que hago para el libro...
Pero claro, hasta que me pongo, me miro mucho Tumblr, últimamente tengo ahí como unos Tumblrs guardados y entro, busco cosas así en internet, luego me pongo eso, un podcast o Spotify y me pongo a dibujar. Tu proceso es como de búsqueda latente, digamos, no te impones una disciplina de producción. Debería, porque es que si no, no voy a acabar nunca. Pero es que me gusta, o sea, me gusta esta dispersión, es muy grata, porque no me esfuerzo a nada. ¿Siempre estás haciendo un libro? Sí, hasta los últimos años sí. Y ahora lo estoy haciendo todo a mano. Y por primera vez estoy así contento porque hago toda la hoja yo. El libro está quedando una mierda, ¿no? Cuando lo dejaron por fin tranquilo es cuando hizo las... No, está gustando lo poco que he hecho. Lo que pasa es que lleva más tiempo porque está más concentrado el material, está todo hecho a mano, las letras y tal. Y entonces voy muy lento. Pero estoy contento porque al menos porque antes era como una cadena de montaje en que yo hacía los dibujos por un lado, luego, meses después, escribía los textos para esos dibujos, que no me apetecía nada, los mecanografiaba, o sea, los tipografiaba, o sea, con teclado, no era a mano. Y luego eso iba al maquetador, Sergi Pujol o David Anglés, los maquetadores de Blackie, que lo disponían, pero todo esto ocurría en tongadas, con meses de separación, y a mí ya es como que, ¿sabes? Eran unos dibujos que ya había olvidado y tenía que escribir el texto, y me pasaba mucho rato con una frasecilla ahí, como cambiando mierdas y preposiciones delante, detrás, no sé qué. Y ahora no, es todo en una hoja, a mano, y así como una especie de... Son como unos... Se parecen cómics porque está dividido como con verticales y horizontales, pero no son independientes entre sí los contenidos. Pero estoy más contento y luego lo coloreo, que esto empecé con el último libro, y tengo a veces el ordenador portátil que ya pierde la batería muy rápido. Entonces, cuando ya se ha apagado el ordenador se corta a la hora o algo así, entonces abro la caja de colores y la apoyo como resiguiendo el ordenador. Entonces no se ve desde... O sea, la gente no ve. Creo que es para justificar colorines. Que sigues allí, ¿o? O sea, no. O sea, el ordenador lo que hace, ejerce de pantalla. Yo lo que no quiero es que vean los colorines de muy lejos, que no venga algún hijo puta ¿qué haces? ¿Dibujas? Porque eso, hay que decir que la gente respeta mucho. Debo tener un aura como muy repelente, pero el ordenador me sirve para poder tener abiertos los colores, apoyados ahí, y está apagado el ordenador y con los colores encima les voy cogiendo. Entonces tienes que ponerte detrás de mí para ver lo que estoy haciendo. Y en todo este proceso, ¿ves a gente? ¿La pandemia ha hecho que veas a menos gente? No, más o menos la misma, porque yo era muy de quedar, ¿no? O sea, finalmente se resumía todo en gente que normalmente es gente que tiene la deferencia de llamarme y quedar conmigo, porque por iniciativa propia, ojo, ¿eh? Justo he empezado el podcast, la presentación, hablando de esto. Justo comentaba que eres una persona a la que aprecio muchísimo y esas cosas. Es así. Hay pocas personas a las que tenga mucho aprecio, pero que siempre tengo la sensación de molestarte y que sé que tú nunca me vas a escribir. Y entonces en un punto dejo de escribir, claro, pensando como, bueno, a ver, da igual. ¿Sabes? Quiero decir... Y a la vez me sabe muy mal. Estoy entrando a las 9 de la noche en Viena. Pero yo tengo esta Son cosa. las consecuencias. Piensa, Miguel, que yo vengo de una familia profundamente tocada, muy neurótica, y que establecía relaciones afectivas disfuncionales, severas, graves, tipo Lunas de Hiel de Polanski. Y eso ha sido un poco mi infancia. O sea, Lunas de Hiel me recuerda a mi infancia. Y entonces tengo esa tendencia como a establecer vínculos. Que por suerte, gracias al psicoanálisis, he ido regulando, pero cuando alguien me genera una enorme atracción o aprecio, tengo que regularme un poco. Vale, tienes que contenerte. Sí, porque mi tendencia natural sería como a escribirte, decirte, vamos a comer, ¿por qué no hemos quedado? Serías insistente. Años atrás quedamos alguna vez a cenar. Sí, hubo una época en que no teníamos más. También por una cuestión como porque estábamos como un poco... Era el momento como el hacerse público. Sí. Entonces había más eventos y cuestiones en las que estábamos involucrados. Y también hay una cosa de edad. Y ahora ya estamos un poco en una velocidad de crucero medio decadente, en la que ya no hay tanta... No. Como no sea esto, un podcast hecho por nosotros mismos para hablar. No, es cierto, es cierto. Y estoy entrando a las 9 de la noche del viernes. No, pero me interesa eso. ¿Por qué no vas antes, Miguel? No, ¿por qué no sale de ti escribir a alguien, a lo mejor, al que le tienes aprecio? Porque es una disposición justo anclada... ese aspecto psicológico tuyo siempre me ha inquietado. Es como una persona muy fuerte,
totalmente autosuficiente, Ya, bueno, que ha pero nadie conseguido lo es. armar una existencia blindada, blindada. ¿no? Una mónada, Sí. ¿no? Es como una espora. Y que desde fuera uno no sabe muy bien cómo ya. ayudar. No ayudar, sino ya. No, ayudar es una palabra estúpida. A las 9 de la noche. Pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Ya, no, detrás hay cierto... claro, hay fuerzas en conflicto, obviamente, porque uno sabe que requiere del contacto. No, o sea, por mucho que yo sea como un cactus, necesito algo de agua. O sea, eso. Entonces uno confía siempre en que el azar de los acontecimientos procure esos contactos de, ay, mira, ahora podcast, tal. Eres la primera persona con la que hablo en 6 meses. No, pero me di cuenta desde que me interesa hablar desde que vivo solo, desde que vivo solo veo que no tiendo mucho a interrumpir al otro. Yeah. No tengo en cuenta el discurso del otro, es como un rumor de fondo. Se ha ido yendo, ¿no? Y yo, sí, se ha ido yendo. Me he ido yendo. Y ahora, por ejemplo, me tengo que contener mientras hablas de no hacer como todo el rato estas como entradillas. Pero siempre ha sido así. Eres una persona profundamente brillante. Pero se ha acentuado de hecho, la interrupción. Algunos San Jordis que hemos coincidido o en alguna ocasión que hemos tenido que ir a festivales juntos de cine, me has llegado a reconocer como... Casi me has pedido auxilio, no a mí directamente. Auxilio, ¿eh? Sí, no, auxilio, pero me lo has llegado a decir. No sé ver. si lo recuerdas. Tú como decir, no puedo más. No puedo más. No puedo más de a dónde me lleva el estar con gente. Te activa un mecanismo de... ¿El no estar o el estar? El estar rodeado de gente. El estar, vale. Te lleva a una situación en la que por fuerza va a aparecer un ingenio y una locuacidad febril que te acaba consumiendo casi. Vale. Lo cual pensaba que el no puedo más era por no puedo más de aislamiento. Pero me lo has llegado a decir. Con gente. Textualmente me lo has llegado a decir, no puedo más. Y era fascinante porque llevabas igual 4 horas, 5 horas encadenando muy frases muy brillantes. Muy vivaracho. Pero veías casi como una especie de artista del hambre que se iba consumiendo a sí mismo. No es una manera natural, porque es una especie de máscara extraña, el bromeo, que es la forma que yo tengo de interaccionar de forma seductora con el otro. Pero es una forma que, claro, el ordenador está con los ventiladores encendidos, ¿sabes? Y luego estás al día siguiente en tu casa, ¿qué valoración haces de eso? Tanto del proceso paulatino de aislamiento en el que caes cuando estás solo como en este otro. Ya, no, siempre la cuestión está ambigua de las fuerzas, o sea, de que por un lado eso es bueno, también hay una valoración muy egoísta, puramente técnica, de así has hablado, has visto un poco de mundo, te han llegado ecos de la realidad y eso es necesario para no verte completamente como enajenado y sin contacto con la realidad. O sea, hay valoraciones puramente económicas de... Eso pasa, ¿no? No, pero así habré hablado, ¿no? Habré gesticulado, habré tenido que reaccionar a inputs de alguien, ¿sabes? Como a su cara, a su tal. Todavía conservo eso. O sea, hay toda esa valoración como egoísta, como de utilitarista, y luego también hay una valoración de, joder, se pasó bien, ¿no? O sea, de repente hubo otra calidad, ¿no? en el día a día, porque si no, es que en el fondo es muy seca, mi existencia es muy... eso. ¿Y te preocupa eso? ¿Tienes momentos de la semana son preocupaciones que cuando entras a las 9 en el día, un martes? No, porque también me da yo estoy muy a gusto cuando hago estas mierdas de Lizarrán. O sea, estoy muy a gusto, sobre todo si la cosa fluye y hago, consigo dibujar un poco, tal. O sea, estoy muy a gusto. Y yo a veces voy por la calle cuando no está nublado. Últimamente, joder, muchos días que está nublado, tío. ¿Qué están haciendo ahí arriba? Que lo que tienen que tapar. Eso sí que ponen fieltro, sobre Barcelona. Porque yo he llegado a desarrollar un poco de conspiranoia de que este fuente haya dado, ¿no? Como si ahora se descorrieran las nubes, habría como unas grúas trabajando, alguna mierda. Pero entonces es eso, que yo me he visto por la calle caminando con un buen día y decir... ¡Ay, qué bien! Como para mí mismo, cómo me gusta esto, qué agradable. Tal. Como valorar como estos momentos de las Corts como muy utópicos, de luz solar, niños, verde, tal, como todo muy bonito, tal. O sea, que me gusta esa soledad. No hay un anhelo de, hostia, me gustaría estar con alguien o hablar. Un momento de se me ha ido, ¿no? No, pero... yo siempre... Me doy cuenta que estoy... por esa misma neurosis que te contaba... Sí. Yo siempre he tenido novios, o sea, desde los prácticamente, no sé. Sí. Pero no es una cosa consciente, no lo he hecho conscientemente. Es de la familia de la que vengo y gente como en la que lo afectivo era asfixiante. Y fantasea muchas veces, pero no como algo a lo que aspirar, sino como
una alternativa que podría haber sido tu vida según cómo se hubieran dado las cosas, de haber vivido una existencia más alejada de todo, más centrada un poco en lo que dices tú, de te levantas, con la que viví durante muchos años cuando no vivías con la pareja, sino que simplemente compartías piso y en realidad vivías solo. Y era muy agradable, te levantabas a la hora que te daba la gana, podías estar hasta las 4 de la mañana escribiendo o viendo películas y al día siguiente te levantabas a las 12 o lo que fuera, volvías a empezar. Y es una cosa muy agradable, pero también pienso que si lo viviera ahora, habría esta cosa de irme yendo. Y mucha gente que conozco que se dedica a escribir o que ha optado por eso y que además hay una especie de superioridad del soltero. Sí, una libertad, una comodidad. Sí, que en realidad a medida que los vas viendo, han ido cayendo. O sea, ellos se van riendo, entre comillas, por esa superioridad, como de los que han tenido hijos o hemos tenido hijos o se han comprado. Bueno, pero aquí ya estás proyectando, tampoco todos los solteros están riendo. No, te digo no en tu hijo. caso, pero lo he visto en muchos, como en cierto modo sorteado esta bala. Ya. Y sin embargo ves que les ha dado de pleno otra. Toma hijo, el hijo de antimateria. No hay salida, ¿no? En realidad, quiero decir, yo creo que no hay escapatoria, es decir, la decadencia te va a alcanzar hay solterías de un modo u otro. distintas, hay gente, aparte ya la palabra soltería ¿A ti te preocupa se todo construye, esa evolución? pero la palabra soltería ya se construye como una ausencia de pareja y en el fondo no es que sean solteros, o sea, es gente que es un estado que cada vez es más el estado natural y ya no se designa como soltero, ¿no? Porque realmente yo no estoy... O sea, yo ahora estoy soltero, ¿no? Sobre el papel, pero es que ya esa designación de soltero, como el que le falta, ¿no? Le está suelto, le falta emparejarlo y todas estas mierdas, claro, cada vez está también más está cayendo un poco en descrédito. Es decir, que hay cada vez más gente que ya se concibe como sola y con una red de... De Tinder, ¿no? No, pero no. Yo, por ejemplo, Tinder no... Yo creo que Tinder tendría que ser aún más radical. Y ¿Tú tendrías Tinder? Yo no lo tengo ni lo tendrás. A ver, de todo esto, claro, habrá oyentes que estén como, pero un momento, pero ubícate, has hablado de una mudanza. O sea, yo llevaba 17 años en pareja y ahora hace poco me he separado. Entonces, por eso hablo desde esta soltería y antes no. Digo porque igual los oyentes piensan, ¿lleva todo este tiempo solo o de qué se habla aquí? ¿Por qué se habla de un recrudecimiento de unas condiciones? Es el puro tiempo que ha pasado. ¿No? Pues eso, que yo estoy soltero desde hace... pero una soltería, ya te digo, yo cada vez me concibo más como, no, es que este es mi estado. O sea, no hay un anhelo de volver a como anidar y a tener... Y claro, es verdad que te vas yendo a esa opción como autónoma. Como y no te solitaria. preocupa en lo más mínimo. Sí, lo que digo, que hay una preocupación pero es muy utilitarista en el fondo. Porque no es que esté yo triste o mal, sino que es más de, joder, si pasan muchos días en que estoy solo, si no hablo con nadie, si yo, como no tengo la iniciativa de quedar, si el mundo, digamos, va absteniéndose de llamarme, pues claro, o sea, ¿qué pasaría si no se diera ese goteo de personas que me convocan por lo que sea? Entonces tendría que ser yo el que fuera. Y claro, yo soy muy rácano. Al final todo esto se resume en tacañería existencial, ¿no? De no querer dar para luego no tener que... O sea, no querer recibir para luego no tener que dar a cambio. Y una especie de como... Eso, de racanería, ¿no? De decir, si no tengo muchos vínculos, luego si alguna de estas personas enferma, no tendré que ocuparme yo, todas estas mierdas, o me tengo que ocupar de muy poca gente si enferma, todas estas cuestiones de, o si hay algún, ¿sabes? Me requieren para algo, o si... Sí, eso, o sea, lo que es la amistad y todo esto, pues hay un medir mucho, ¿no? Y claro, pues eso, las preocupaciones de alguien así, pues eso, que a ver si me voy a pasar de frenada, me voy a quedar... ¿Hasta qué punto yo ahora tengo derecho a aparecer aquí como pidiendo? El momento en que eres tú el que abre, es como que ya estás un juego. Ya estás como subyugado, porque eres tú el que ha expresado la necesidad, ¿no? Entonces, si soy yo, además, igual es más notorio porque no suelo ser yo el que da el paso para quedar, ¿no? Suele ser como ya la gente con la que quedo, pues ya saben que vale, pues cada X tiempo lo llamo y tal, y casi inadvertidamente siempre es esa persona la que da el paso, nunca yo. ¿Eso es algo que siempre has llevado desde niño, digamos? ¿O yo creo porque es muy de Bellas Artes también. Yo mucha gente que he conocido de Bellas Artes. Son así. Jonathan es un poco así, Jonathan Millán es un poco así también. Es decir, gente sois como muy cerebrales. Bueno, pero por ejemplo, Jonathan es el que suele... abrir. Pero a la vez tiene estos análisis como muy... Sí. Vale, no me voy a meter aquí porque no sé qué. El otro día me lo encontré en un parque con su hijo y yo con los míos y hablamos un rato y
era interesante la posición. Su posición era muy de Bellas Artes. Tenía muy claro no voy a dar ni un pelo más de lo que toca, mientras que yo estaba como totalmente volcado de forma como siempre, insisto, neurótica, en dar demasiado, en demasiados proyectos, y era un exceso, ¿no? Y casi paranoide, ¿no? Y de como y él lo tenía muy claro, como no, hay que dar muy poco, no sé qué, estoy con las clases. Y pensé, hostia, conocía mucha gente en el ámbito de las bellas artes, en el ámbito de las bellas artes, en el de la filosofía, que da como esta especie como de sujeto muy cerebral, que tiene muy tipificadas las posibilidades que te va a ofrecer enclaustrado. Y no va a sí jugar mismo. más que a lo justo. Muy descarnado. Sí, exacto. Analítico. ¿Te viene a ti de ahí o ya...? No, yo creo que al revés. O sea, si yo fui a parar a Bellas Artes, quizá era por esa... A ver, ahora parece que toda la gente que haga Bellas Artes... Yo creo que es una tipología, ya me porque igual que hay los como que cualquier son, generalización. Que son así como más, yo qué sé, más artísticos en el sentido vital y que... O sea, también hay estos, ¿no? Claro. O sea, nosotros somos una es facción... un determinado. Una facción, sí, como descarnada y seca y desagradable y negra. O sea, si realmente éramos un poco gentuza, ¿no? Mala gente, ¿no? Y eso se ha ido... Un determinado tipo de gentuza de Bellas Artes. Sí, había 3 o 4. Es que ahí está, ¿no? O sea, no se puede hacer extensivo a todos. O sea, éramos... también esta cosa del humor negro, el distanciamiento de sí mismo, hablar de sí mismo en tercera persona, todos estos rasgos no los comparte toda la gente que hace Bellas Artes, pero es un rasgo que va bien para labores así analíticas, artísticas, de verse desde fuera. Entonces, claro, con Jonathan sí que igual tenemos ahí un poco de afinidad en ese sentido. Pero yo creo que es al revés, que la gente acaba en Bellas Artes, esa gente acabamos en Bellas Artes por eso, porque el arte igual es adecuado. Sí, porque siempre es una jugada conceptual al fin y al cabo el arte y siempre te permite como resituarte y como corregir lo anterior y siempre como esa especie de recursividad que otras disciplinas no son así, que son como una especie de perfectibilidad, ¿no? De una técnica que cada vez ha de ser más pulida y en cambio las artes desde la modernidad pues permiten esta especie de juego medio como de bufón y de trickster, ¿no? Bueno, en el fondo no sé si me estoy engañando a mí mismo o no, o no sé si esto es brillante o en realidad es estúpido. Y todo este juego a mí me gusta mucho, pero es un juego obviamente muy negro y muy vacío y que quema, ¿no? Que es... Sobre todo el juego este postmoderno, al fin y al cabo, porque es eso, ¿no? Yo creo que es esta actitud postmoderna, cínica, todo el rato, todo son ironías, bromas, que es un poco el ordenador con los ventiladores encendidos, que es esa interacción que es seductora, pero es totalmente vacía y se basa siempre en bromas del momento, ¿no? en imágenes como que van sucediéndose y tal. Y eso es un poco mi terreno de interacción. Pero claro, es un terreno totalmente vacío, exento de emociones, exento de escucha del otro. Es una escucha totalmente extractiva me ha dicho esto, pues sobre esto puedo, ¿sabes? Como de hacer una broma o acaba de hacer, o esto me ha recordado aquello, pero no hay un interés real por esa persona. Esa persona es como un campo de anécdotas y de accidentes que uno aprovecha para también seducir a esa persona, pero entonces, claro... Ya te digo, es una psicológicamente es negativo. Es muy ¿no? interesante que lo digas. Pero es real, es así. No, pero es así. Cuando yo os conocí, yo venía de una escuela de Bellas Artes. Una escuela de Bellas Artes es diferente porque la Massana era una especie de reformatorio de puertas abiertas un poco. Había un matiz diferente, aunque había esos perfiles, sobre todo en la especialidad de pintura, pero lo que había sobre todo era gente muy loca, había muchísimos locos. O sea, era una barbaridad. De hecho, yo creo que el primer año y el segundo simplemente eran una criba de locos. Jamar estaba muy presente. Sí. Era gente pegándose, incendios, cócteles Molotov. O sea, yo todo eso lo he vivido. Gente metiéndose heroína, que es una cosa increíble, pero que sucedió. Hubo un pequeño momento en el que volvió la heroína. Volvió la heroína en la Massana. Sí, al principios de los 2000 o así. Sí, gente que yo conocía. El fantasma de la heroína gente volvió. Muy guapa, así de San Cugat y tal, que se metía heroína, sí. Gente muy guapa de San Cugat. Sí, me recuerdo perfectamente, sé perfectamente de quién hablo, vamos. Tengo las caras ahí. En cambio, cuando os conocí a vosotros, y eso incluye tanto a Jonathan Millán como a ti, como en menor medida, pero también a Xavi y Esteban, es verdad que se producía esa cosa que por un lado era muy, muy atractiva, ese ingenio efervescente. El bromeo. Sí,
pero que es verdad que deja muy poco pozo. Y a mí era una cosa que a mí justo lo que más me ha interesado de cualquier forma creativa, precisamente por venir de estas familias, quizá por eso o por lo que sea, es como llegar hasta el final de las cosas, afectivamente hablando. Sí. Es decir, a mí me gusta Casabets, me gusta como la gente como que de algún modo te toca emocionalmente y no lo puedo evitar. O sea, me gusta Sly and the Family Stone, o me gusta... y en vosotros siempre había esa especie como de sensación respecto a lo que nosotros hacíamos, como de formalismo genial, muy brillante, pero que yo no podía, ni siquiera no podía emular y no iba a emular. Y era complementario por un lado, pero iba por otro lado también. Y había dos matices totalmente diferentes en el humor que tenía yo junto con Didac, con Carlos de Diego también. Nuestro humor siempre ha tenido esa cosa como más neurótica, más de personalidades más necesitadas, más débiles también, quizá. Bueno, la cuestión emocional está muy presente, emocional, sí. Y también está más entregada, más... Sí, además se habla de uno sí. y de claro, o sea, hay una supuesta autenticidad o profundidad dicha, sí. ¿no? Manifestada. Sí, y se habla desde ponerlo ahí, todo. Ponerlo todo, sí. Y eso no está en nosotros, no está en absoluto. Y eso es verdad que es la gran igual diferencia. También hay luego pues afinidades por este uso sí. más postmoderno de los formatos. El lenguaje también. Sí, y de los detalles y las cosas estas como libres, ¿no? Que no saben muy bien, como elementos que no... Pero sí, eso es real, que hay una separación, una diferencia. Pero claro, yo solo abracé hace tiempo, felizmente, y yo estoy muy bien ahí. ¿Te ha llegado a agotar? ¿Ha habido momentos en los que has pensado, claro, hostia, voy a escribir una novela? No. Nunca, voy a cambiar totalmente el registro. No, es que yo lo artístico lo asocio a ese bromeo y a como a la optimización de ese bromeo. Los libros, sobre todo, y el show, que son selecciones de chiribitas de estas, ¿no? Que son las que... Quiero decir que al final lo que se hace ahí es condensar y buscar como, mira, esta idea... ¿Y no te preocupa el riesgo de estar como haciendo variaciones 20 años? No, es que a mí me gusta eso. Es justo lo que te gusta. A mí por eso me gusta mucho Thomas Bernhard y cosas de estas vacías. A mí también como me entusiasma. Que son pura intensidad y siempre, yo qué sé, el podcast que tengo es eso ya llevado a un terreno ya como vomitivo, ¿no? Porque el infrashow es realmente ya vacío. O sea, bueno, no es ingenioso. Es una instalación sonora. Es como una cosa que ya ni es ingeniosa. Ofreciendo en entregas, pero tiene algo de instalación sonora. Ya, tú siempre hablas de... Alguien tendría que ponerlo en un espacio como sonando, ¿no? Como que creo que es lo que vamos a hacer una pirámide en el desierto que entras y están esas tintas, creo que es ¿no? lo que has hecho. Sí, pues eso es lo que... o sea, eso yo siempre lo he defendido porque veo que también está muy demonizado. Por ejemplo, la cuestión de estás haciendo lo mismo, estás variando, esto es vacío, esto es muy frívolo, esto es un espectáculo de fuegos artificiales, tal. Y todo eso a mí me gusta. O sea, por eso, yo qué sé, Eric André me gusta tanto el programa y el disco que sacó, que era puro esto, ¿no? Mashup, así como... Y luego ves los videoclips, por ejemplo, son todo como bromas con seriedades. O sea, los videoclips del disco este que sacó Eric André, que no sé, lo hizo él en su casa... Y está en Spotify como un podcast colgado porque no ha querido, supongo, pasar por las mierdas estas de distribuidoras y tal. Y es un disco que sí, que yo no sé por qué siempre me viene esa imagen, que cuando ves los videoclips también son usos de imagen, de películas de sobremesa y superposiciones, también como esta pintura de los 90, del Sigmar Polke y toda esta gente así como postmoderna, sí, todo muy frío y muy... Todo eso a mí siempre me ha gustado y es el terreno que yo asocio a mi práctica artística. Nunca me ha interesado la introspección, la profundidad, el pozo, la verdad, todo esto. Yo nunca lo he... O sea, existe como terreno expresivo, pero yo no lo toco. No. Y mira que hay gente que existe. ¿Y te lo reclaman a lo largo de los años? La gente ¿no? Estás al margen, al margen de cualquier objeción. Nadie te ha venido y te ha dicho como... deberías abrirte a esto o otro. No, porque la gente lo que suele es sobreinterpretar y ver profundidades donde no las hay. Eso sí que pasa.
de no, porque en el fondo estás hablando, o a mí esto, ¿sabes? Como intentan, claro, pero no están. O sea, intentan poner esas Bueno, estás en esa profundidades. posición, que es un tema interesante también, aunque yo quiero hablar de Tinder, pero vamos a acabar. Quiere llegar ahí, tío. Vamos a acabar hablando de las apps para ligar, que es lo que habíamos prometido. Claro, se había bromeado con que yo iba a hacer un trozo de mi monólogo sobre Tinder. Bueno, y yo sigo esperando que acabemos con eso, ¿no? 5 minutos. Te voy a pedir un poco, que hagas un poquito aquí de monólogo, ¿no? El mundo de las apps para ligar. Sí, mi monólogo se llama El mundo de las apps para ligar. No, pero antes de llegar a eso, que vamos a acabar con eso, es verdad que estás en una posición que supongo que eres súper consciente de la que tienes un caso bastante único. No sé si hay más casos. Tienes como una voz totalmente única tuya. En España es raro eso. Eres Miguel Noguera, tienes tu público. No sé si es mucho o es poco. Yo creo que es la medida adecuada a lo que propones. También hay el miedo de que se vayan cansando y que no venga público nuevo. Miedos de estos, miedos pero numéricos. ¿Notas ¿sabes? vaivenes por motivos extras? Estos últimos vídeos que yo estoy ahí como desesperado con la cara pintada pidiendo por favor que vengan al Ultra Show es porque hay una bajada, por ejemplo, de espectadores en Barcelona, que creo que se debe también porque ya estábamos a final de temporada, mejor tiempo, la pandemia, yo qué sé, la guerra con Ucrania. Esto lo están metiendo ahora como causalidad de cosas muy locas. Yeah. La guerra con Ucrania, todo eso, o sea, entonces ha habido sustos, de hostia, qué poca gente tal, no sé qué. Y eso a veces pienso, igual es que, claro, yo ya no he vuelto a aparecer tanto en ningún medio y ya se me conoce, y entonces es lo que pasa, ¿no? Se van desprendiendo ahí espectadores que ya, pues, ya está, ¿no? Ya lo consumí, y no vienen nuevos, y entonces empieza como a bajar. Y eso hay un temor puramente de subsistencia, ¿no? De que llegue a pasar del todo. De la vez pues que hay algo mágico, ¿no? En que siempre vuelvan, ¿no? O que siempre vuelva alguien. En mi caso es muy... Yo, y no me lo pregunto mucho, pero en el fondo es una potra increíble tener la media de público que tengo yo con lo poco que hago, con lo poco que me prodigo, es una cosa ¿Y por qué para mirársela, Carlos. ¿Pero por qué? Es una cosa para mirar. Tienen como samplers de chascarrillos. Eso es para mirarse. ¿Por qué crees que es precisamente por eso que te decía? No por esa especie de voz única. Bueno, a ver, yo como que... sé que repiten mucho. O sea, hay gente que va cada año una vez y tal, y la repetición ayuda. O sea, mucha de la gente que está en cada show han estado 2 o 3 veces. También con los libros, porque también es un caso poco frecuente. Se compran tantos libros y la propuesta es muy unitaria. Y sin embargo, bueno... Sí, sí. O sea, yo creo que es una mezcla ahí de... O sea, hay una gran suerte de tener este éxito sin currármelo, sin sufrirlo y sin tener que... pero claro, o sea, y me puede ser arrebatado y yo tampoco, ni siquiera tengo el derecho de intentar retener. O sea, si de repente esto baja, pues bajó y ya está, ¿qué voy a hacer? O sea... ¿Sabes? Como que tal como me fue dado, me puede ser arrebatado. ¿Qué harías? Porque, ¿Lo has pensado una vez? Pues, claro, cuanto más viejo me pille, más dura será la caída. Esto es verdad, porque si me quedo, de repente, joder, no, porque yo qué sé, no sé, es que no lo has especulado. Sí, lo he especulado y siempre son pensamientos que ahora ya ni siquiera son compatibles con porque antes era, bueno, pues siempre puedo volver al telemarketing, o sea, a la plataforma esta, algún trabajito así. Pero ahora ya con la edad que empiezo a tener, 43 años, ¿sabes? O sea, hace unos años se pensaba la fantasía de entrar a trabajar en Amazon en los almacenes, como cronometrado, como yendo a buscar paquetes, metiéndolos, ¿sabes? En una cadena de estas enormes. Pero claro, todo eso ya no te cogerían porque eres viejo y tu cuerpo no aguanta. Y sí, no sé. No, yo claro, lo pienso también, es verdad. Yo tengo un piso, Carlos. ¿Tienes un también piso en momentos en tengo un piso en propiedad. Hostia, pero eso lo cambia todo. Familia. Ese es el gran Ese cambio piso de juego. hace que yo, si me viera de repente a 0 euros, podría trabajar a media jornada y subsistir. Claro. No hace falta que trabaje 8 horas. Es que ese es el comodín del mundo cultural en España. Sí, es tener uno. La clase. Es yo tengo todo, un piso. Pero es todo. Que no es un gran... O sea, no es un piso de mucho pero da capital, igual. pero... Y lo tienes alquilado a otra persona. Sí, por la Generalitat, que quede claro. Le cobran lo mínimo. No es precio de mercado. Pero eso, o sea, las culpas, ¿no? Esa es la clave del mundo cultural no le cobraron, en España. Solo el tener o no tener un piso. Josep Pla decía que si que te fuera bien en el mundo literario. Ese es el gran tabú también. Totalmente. Es el gran tabú porque nadie quiere reconocer
que está donde está, en parte... Porque tiene un piso. En parte por la clase a la que pertenece y punto. Y eso es además una verdad palmaria, No, es totalmente así. palmaria, y que se oculta. Hay unos pudores de rebaño. Se oculta totalmente. Yo no conozco a casi nadie en el mundo del cine español, por ejemplo, Claro, pero es que no sí. tenga 1 o 2 pisos o incluso 2 pisos y una casa. Ya, bueno, ya sí. Y en la pareja con la que se han juntado Sí, también. en el cine se habla mucho Bueno, de y eso. es increíble, porque entonces, claro, por eso te puedes ir encontrando a gente de año en año Sí, que como de, están ¿tú qué preparando haces? una película, Sí, pero sí. hace 7 años Ya. que nos cruzamos. ¿Y de qué vives día a día? Que, No, claro, cada mes hay que pagar las cosas. Hay unas rentas. Claro, no, Sí. pero no te lo dicen. No, claro Dicen, que no, no. estoy con un desarrollo, ahora me han llevado a no sé qué. No te lo dicen porque es que yo creo que se rompería un poco el tejido de esa realidad. O sea, es que si se está hablando de cine, de repente no se va a fundamentar en las causas materiales. Ya. Es decir, bueno, sí, todo esto, obviamente, por el piso que tengo de mis padres o cosas de estas. Obviamente, estamos aquí hablando tú y yo porque yo tengo un piso. O sea, es que si se planteara así el cine, dejaría de existir. O sea, en el fondo se privilegia ¿no? tu mundo, tus imágenes, tus preocupaciones estéticas. No vamos a recordar constantemente los cimientos del puto piso porque entonces además tú puedes entonces siempre achacar cualquier talento, cualquier cosa Al que piso. efectivamente al puto piso. Bueno, ¿sabes? y en muchos casos algo de eso hay. Sí, pero algo hay también de que, joder, pues seguro que gran parte de creadores que tú admires y que te hayan, pues pertenecen a una clase alta. Y claro, no vas a decir, pues no, nada de esto tiene valor porque, o sea, es una eterna discusión, ¿no? Esto es un arte burgués. Sí, claro, es un arte burgués porque el arte casi por definición, el arte entendido como arte es burgués, porque si no ya es eso, ¿no? Cultura popular y mierdas así, ¿no? Que sí que eso sí que viene de... Sí. Y ya no hay Hace autorías. poco ya escuchaba no hay, un podcast donde la invitada era una mujer, no sé, una especie como de activista que había huido de Corea del Norte y decía como nadie se plantea nada de arte en Corea del Norte. O sea, estamos buscando, lo decía tal cual, estamos buscando ratas. Ya, claro. Bueno, o sea, nos estamos dedicando a eso. Ya, lo que ahí también Bueno, nadie se plantea nada de muchas cosas. Es un ejemplo extremo, Sí, pero quiero decir como no, que... No es lo único que desaparece cuando no hay dinero del arte, ¿no? Quiero decir que, bueno... ¿Pero y por qué crees que es? ¿Que es porque en España simplemente el arte no... o la cultura no da para más y simplemente tiene que estar sustentado por eso? Esto se sabe, ¿no? Que en España está muy mal sufragado esto públicamente y privadamente y que no hay ni subvenciones ni programas de ayuda o los que hay son muy precarios. Esto siempre ha sido así, probablemente siempre sea así. Y ya está. Es una condición del territorio. Entonces la cosa se juega en el terreno inmobiliario. Se juega en el terreno de la clase, sí, de las herencias. De la gente hace cabriolas muy raras para esconderlo, también hay que decirlo. Pero es que claro, yo lo entiendo. Veces, o sea, es que claro, ¿qué haces? Si lo exhibes también... Yo lo verbalizaría desde el primer día, ya está. Pero es que entonces te inhabilitas totalmente. Si hablas desde ahí. También yo podría decir, bueno, pero yo lo que tengo... Es decir, yo... a mí me pagaron la carrera como mucha gente, ¿no? Mis padres me pagaron la carrera, es decir, no tuve que trabajar durante la carrera y yo tenía la calma de saber, bueno, no me voy a ver en la calle nunca, ¿no? Porque están mis padres. Esto también lo puede decir mucha gente que no sea de una clase más elevada, ¿no? De, bueno, hay una red familiar. Pero luego es verdad que me puse a trabajar, camarero, tal, no sé qué. Este piso aún no estaba, ¿no? O sea, hubo de morir un padre. Es decir, que no era un piso excedente, era un piso que representa la muerte de unos padres. Pero yo trabajé, ¿no? Y trabajaba y me ganaba la vida. Y luego ya se empalmó con los shows que son muy lucrativos. Por lo que realmente se podría decir que, bueno, pero tú en realidad no es el piso lo que hace que tú, porque o sea, es un dinero marginal en comparación con lo que gano con los shows. Y eso sí que, pues, no es un dinero... ¿Sabes? Que justamente en este caso yo podría defenderme diciendo, no, pero, ojo, que no es que yo esté aquí dando por culo y molestando porque tengo un colchón de otra naturaleza, tal. Pero si no fuera así, o sea, no, trabajaría. Es que, o sea, si no me bastara para vivir con los shows, pues eso, trabajaría y ya está. ¿Sabes? Quiero decir que... Gestionarías el piso si se cayeran los ultra shows. No, nunca, lo que nunca haría... Pasarías a vivir no en viviría el piso. o sea, sí, si me vieran tal, tendría que vivir en el piso, obviamente.
Y sí. Tendrías que abandonar las cores. Sí. No, o lo que haría, no sé qué haría. Yo creo que trabajaría y mantendría el piso. Como tú eres muy frugal, además gastas muy poco. Sí, ¿no? Pero yo ahora vivo en un piso, yo solo, 800 euros al mes. Otra vez, esto parece muy... tú lo ves y está todo muy normal, pero esto no. O sea, esto la mayoría de gente de nuestro entorno no se lo puede permitir. No. Tú ves el piso, un piso pequeño, pero muy bien tal... Pero claro, la realidad que hay detrás son unos ingresos que no son los normales de una persona para poder, además tranquilamente, ¿no? O sea, pero todo esto es una realidad material cómoda para mí que no sería así. Mi vida no sería esa así. ¿No? Tendría que compartir piso. Esta gente que se ve obligada a compartir piso con 50 años. Yo creo que en tu caso estarás en el territorio, no sé si tan abundante en términos de público, pero en el que se mueve quien ha hecho una propuesta única, no sé, pienso en Faemino y Cansado, así, que saben que siempre han estado ahí sin necesidad de variar su propuesta. Eso sí. Y por sorprendente que sea, y lo entiendo porque son geniales, como es tu caso además, siempre va a haber un remanente de público y también gente que creo que lo va a ir descubriendo, aunque sea más con cuentagotas. Es decir, no creo que la generación Z esté frita por ver a Faemino y Cansado, pero sí que creo que una pequeña porción los irá descubriendo. También en el caso de ellos, el mundo del podcast, el mundo del podcast y Ilustres Ignorantes y demás ha hecho que toda una serie de gente nueva vaya siempre descubriéndolos. Pero en tu caso yo creo que sucederá algo así, es decir, algo que... Bueno, eso espero, a ver, ahora está sucediendo y ya está. Y mira, a ver, yo siempre pienso, son 20 años, luego ya me puedo jubilar a los 60. Y entre el piso y la pensión raquítica ya viviría. Yeah. Esto, además, ha habido algún show que he cerrado con esto, me quedan 20 años, si aguanto 20 años aquí ya está. Yo lo pienso mucho eso claro, también. 20 años, yo hablo de jubilación de 60 años, pero yo que ahora hablan mucho. De que... Bueno, de hecho me parece un milagro haber llegado hasta aquí ya. Ya, sin haber acabado... Y encima, en mi caso, pudiendo tener hijos, no haberme ido de Barcelona, que es lo que ha sucedido la mayoría. Tú al contrario de lo que se planteaba, por ejemplo, en tu discurso hace unos años, que era como un discurso eso, ¿no? De precariedades, de ir al pero a mí me ha ido muy bien. 5 euros, no sé qué. No justo he empezado el podcast hablando de eso. Y ahora tú has conseguido más o menos como... Mi caso es muy, muy anómalo, porque yo no tengo esa vistosidad, esa capacidad de conexión que tienes tú, también por lo increíblemente genial de tu propuesta. En mi caso, lo que hacemos nosotros es muy raro, es muy personal, es poco español, incluso yo me atrevería a decir. Yo siempre me siento como, lo digo siempre, me siento como canadiense o algo así, como una cosa un poco rara. Sí, hay una cosa anglófila. Muy anglófila. Y que incluso las entonaciones a veces son un poco... Pero porque virtualmente vivo en... Tiene algo. Yo no escucho, no veo cine español, no consumo nada. Todas las pequeños costumbrismos que un poco nutren tanto al cineasta, al novelista, como cómico español, yo no las vivo porque me dan igual, no las consumo. Bueno, sí que tienes todo este mundo de Canva, ¿no? Todos estos autores que aparecen que sí que los españoles y españolas puntuales que me vuelven loco, Arrabal, y catalanes, Ramón Gaya, Trabal, por eso Francesc Pujols, que no es que hayas al revés. Jordà, sí, pero siempre son como excéntricos puntuales que un poco han hecho su obra casi al margen del país y yo por desgracia siento que soy uno más de esos en mi estatura, en donde yo esté, da igual eso, pero creo que soy otro más de esos excéntricos que ha dado España y que nunca se sabe muy bien qué hacer con ellos y que el premio realmente es subsistir y estar ahí. Y en mi caso yo me siento un privilegiado porque los últimos años realmente, tanto para Carlos Diego como para mí, han sido los mejores desde 2015, que son ya para mí son muchos años, me parece fascinante. Y encima haber podido tener 2 hijos. Para mí es un milagro, es algo que voy pensando a diario. Pero en tu caso, no sé, yo en tu caso recuerdo perfectamente, ya acabaremos con eso y iremos a lo que sé que estás esperando, que es promocionar tu espectáculo nuevo. Un bromeo de WhatsApp previo a esta entrevista está realmente convirtiéndose, es una hiperstición de esas, ¿eh? Sí. Al final va a acabar habiendo un profecía autocumplida. Vamos a acabar con un testet del nuevo espectáculo de Miguel, que es el mundo de las apps para ligar. Sí, que se podrá ver enseguida. Sí. Pero antes yo quiero solo... Tengo esta cosa a medida que me hago mayor como de y en parte el podcast lo he hecho por obligación, pero
pero forma parte de ese proceso de hacerme mayor y de intentar cómo subsanar fallos graves en mi conducta y en mi psicología. Unas cosas que yo estoy aprendiendo con el podcast, por ejemplo, es a intentar estar mínimamente presente para poder sostener una conversación. Y es casi el único ejercicio que me interesa de esto, porque es muy forzado en mí. No es como tu caso, donde ya has renunciado a ello o no, directamente no te interesa. Has renunciado a la interacción humana. A mí es algo como que cuando empecé a hacer el podcast, el primer día que lo grabé con Álvaro, me di cuenta de que era incapaz de estar presente. Y que entonces no podía sostener una conversación. Y me preocupó horrores. ¿Pero qué te pasaba? Que no puedo establecer, tengo un problema grave. Eso te cubre una especie de conciencia marginal disparada y como de vergüenza por el simple hecho de... También reconoce que siempre apareces de esta forma ambigua, que es como una hiperconsciencia de algo que está sucediendo y que desmiente en todo momento aquello que está diciendo. Sí. Pues tú dices, yo tengo un problema de interacción y no puedo estar presente, y lo dices estando presente y relacionándote con el otro y tal. Eso siempre lo has tenido. Siempre está ahí. Esa especie de contradicción permanente. Cuando todo lo que explicas siempre es muy mísero. Y apareces como bastante peripuesto y como muy, muy frío y como consciente y pulcro, ¿no? En tu forma de expresarte y tal. Que eso es un elemento perturbador siempre. Totalmente, para el otro. Claro, sí. Por ejemplo, esto, ¿no? Ahora tú me estás dando la razón sobre algo que se supone que es como una especie de glitch raro. Sí, efectivamente. Pero yo aparezco de esta forma. El doctor Portuondo, mi psicoanalista, siempre me decía que que eso es del canto de un duro de ser como autista o algo así. Y creo que como que he hecho un ejercicio muy extraño, totalmente de inventiva personal, por poder salir ahí fuera. Y tiene muchas fallas raras. Muchas. Claro. Y muchas. Lo podemos hablar horas y por eso parte del proceso mío de escritura y es ir sacando y tirando de ese hilo que a mí me da juego, por muy narciso que sea. Pero que una de las cosas que me di cuenta haciendo el podcast es que... Y luego me he dado cuenta fuera del podcast. Es así como, por ejemplo... Desiree, mi novia, que es periodista, lleva muchos años haciendo medios, a ella lo que le gusta hacer podcast es la conexión humana y es una cualidad enorme de establecer un diálogo, hacer mejor a la persona por la vía de llevarla a una zona en la que va a aparecer lo mejor de ella. Yo en mi caso me daba cuenta de que había una especie de violencia y de retraimiento muy grave. Como por, debería estar escuchando esto, pero ya he perdido el hilo, hace rato que no te estoy escuchando, no puedo parar de mirarte a los ojos para ver si establecemos una conexión, pero he perdido el discurso. Porque estás preocupado en... Sí, y ahora ya se está notando mucho, que es una cosa que me ha dificultado mucho también hacer televisión en más o menos directo, porque ese fenómeno se dispara, esa especie de conciencia marginal, se me va de las manos cuando hacía Leitmotiv o cualquier programa de tele que he hecho. El problema es que crees que hay un problema todo el rato. Sí, pero el problema, el otro no lo percibe. Y que va a devenir en una especie como de pérdida de control, de castigo, no lo sé, como en una especie de ser señalado por no haber sido pero nunca capaz. Sucede, es decir, que todos estos fantasmas, o sea, que al final tú siempre apareces como un portavoz o como un PR de tu propia locura y miseria, pero esa miseria nunca está sincronizada con... No, es decir, es tú lo explicas analíticamente, tal, muy tranquilo, muy sereno, y esos miedos siempre están referidos en el discurso, pero Tienes razón. no hay... Eso es así, pero que además es muy y es que yo creo que es un poco también yeah. lo que atrae a la gente, que tú estás en el fondo tranquilo y eres muy preciso explicándolo y eso de algún modo hace que... O sea, por eso eres como una especie de relaciones públicas de lo que no es público. También es parte del extrañamiento de la propuesta, que yo creo que es lo que me condena un poco a ser alguien por fuerza como minoritario y que va a traer un determinado perfil. Hombre, sí, ¿no? Porque es complejo. Siempre lo que propones no es luminoso y de en tu caso, en tu caso, en cambio, para mí, ya con eso acabamos, insisto, que sé que es lo que está esperando la gente. Y vamos a ese pequeño momento de monólogo. Esa degustación, esos 5 minutos de monólogo sobre Tinder, sobre las aves. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que todo ese preámbulo que te he dicho ahora en relación al estar presente y demás, tiene que ver con ese intentar mejorar ciertas áreas que esa especie como de vértigos raros. Y el otro es reconocer lo importante que han sido, casi como una persona que ha pasado como por Alcohólicos Anónimos, que sabes que hacen esto, que llaman a la gente con la que se han portado mal.
Sabes que la gente cuando ha pasado por Alcohólicos Anónimos luego llama, enmienda, en plan, sí, hubo un día en Razmataz que se me fue y te intenté estrujar el cuello y tal. Intentan desesperadamente que los perdones. Pues a mí de manera muy neurótica el podcast me da... El podcast y el hacerme mayor y el haber tenido como algún que otro achaque de salud que en realidad ha sido como muy fugaz, pero que cuando lo he sufrido, lo primero que he pensado es tengo como que arreglar esto. Ah, vale. Y... como siento que he sido injusto o que no he verbalizado lo suficiente el aprecio que le tengo a esta persona. Vale. Y el podcast es la forma que... En una parte sí. No, claro. Porque tampoco... En una parte muy mínima, muy mínima, muy mínima. No solo sería un podcast bien jodido. Que, pero no, vas invitando a gente. Pero sería interesante. Además, algo puesto en público, en el espacio público, ¿no? Totalmente. Ahí diciendo, no, porque aquella vez... Hice pues yo creo que sería interesante. Una especie de lista. La persona venía para ser entrevistada y hablar de sí misma y no, se encuentra con un reverso muy raro. Sí. Y en mi caso te quiero verbalizar eso, que nunca lo he hecho, que sé que te da igual, pero bueno, que recuerdo perfectamente la primera vez que te vi, me llevó Rubén Lardín a verte, no sé en qué teatro fue. Sí, en el Teatro del Raval. Sí, una cosa que hacía Nacho Vigalondo con la revista Vice, que nunca salió ese vídeo. Eso no lo grabó bien. Yo todo eso no entendí nada. Estaba Nacho por ahí grabando, Xavi y Esteban Vengamonjas eran como una especie de teloneros que leyeron una hoja y no sé qué. Todo eso no lo entendí mucho, me dio un poco igual. Ya en aquella época ya conocía a Nacho y a Xavi y Esteban, pero o quizá no lo sé, pero bueno, da igual. Pero lo importante es que me llevó Lardín, me dijo, tienes que ver a este tío. No me dio más información, simplemente me llevó, estaba también Lindy Homer, había más gente. Y recuerdo el impacto brutal que creo que no he vuelto a tener nunca más con ningún, llámale lo que sea, espectáculo en directo, humorista, que sé que no te gusta, o propuesta en directo. Tuve la sensación de, nunca he visto nada igual. Tuve la sensación de que estaba viendo una persona que estaba completamente loca, que sé que es una cosa que también te molesta mucho, pero pensé que era como alguien que le habían dado el alta del psiquiátrico. Sí, está como y estaba viviendo una especie de brote, pero me pareció asombroso. Y a la vez era increíbmente brillante. Habría que ver el vídeo de eso porque hace muchos años, tío. O sea, quiero decir que no sería un show especialmente... no habría tenido ocasión de hacerlo muchas veces, en Contaste realidad. Como Ortega Cano te había saltado sexualmente, quizá por una calle. Sí, no, era yo. Esto se estaba... ¿Este lo recuerdas? ¿O no? Era como un rollo como que de repente... Creo que eso sí que está en algún vídeo de algún show de Sevilla, que era todo esto rollo de prensa rosa que de repente se encuentran con una especie de cornucopia de sensacionalismo, como... Está Paquirrín y su madre están follando en un callejón y metiéndose rayas en el ano del otro. Entonces es como, joder, ¿ahora qué hacemos? O sea, nos han dado una vaca muy gorda y esto hay que racionarlo porque nos hemos encontrado todo junto. O sea, una especie de coágulo de sensacionalismo que nos supera. Entonces supongo que iba por ahí, pero creo que era eso, ¿no? Como de encontrarte de repente, siendo tú un paparazzi de estos, con una especie de escena terrible que dices, hostia, pero esto no se puede informar, no se puede articular como una sola noticia, pero ocurre todo simultáneamente, ¿no? Está la Pantoja con un pene de estos como de strap. Era eso y no sé si llevabas las hojas como... en la mano y estabas sudando. Sí, bueno, eso siempre. Muchísimos gestos, pero más que... Claro, yo estaría ahí súper encendido, había un montón de público de repente en un teatro. Es que, claro, se dieron unas condiciones que luego he vivido en el teatro, se dieron artificialmente como procuradas o producidas. ¿Tenías control entonces de lo que hacías o todavía estabas como patinando? Yo creo que porque era una propuesta que se había rodado poco, se había hecho. ¿Cuántos habías hecho entonces? Claro, porque eso igual era en 2008, 2000... Sí, algo así. Pues. Igual había hecho ya los del MACBA y todo esto. O sea, sí que había hecho. Había hecho eso. Luego busqué qué más había. Sí que había hecho. Lo que no me dedicaba a ello. Vestido de boomer. Sí. Yo estaba trabajando de teleoperador o en los retratos esos, al carboncillo en ese momento. O sea, no era mi medio de vida. Y de repente se dieron unas condiciones de escucha perfectas de un público. De hecho, recuerdo que el aplauso que me dieron al salir, que era como si yo me hubiera muerto. No sé, era como una especie de aplauso de cluenda, de reconocimiento, pero se dio antes del show. Es decir, y era gente que probablemente muchos de ellos iban por la puta revista esta, de repente no se mete con... No, por Vice, porque lo habían... No, pero a mí siempre me gustó Vice por esta cosa que tenía así como medio anarco... una cosa así como medio muy capitalista y a la vez anarquista, ¿no? Una cosa extraña. Muy contradictoria. Sí, es que era todo.
y lo habían armado ellos y era gente, supongo, invitada, pues eso, no se cobraba entrada y de repente la gente se vino arriba, un aplauso y yo como casi emocionado antes de empezar, ¿sabes? Esta cosa muy de loco, ¿no? Y por eso digo que recuerdo eso como muy bonito ese aplauso inicial y un teatro, la gente... ¿Sabes? Como de repente no estaba haciéndolo en un museo con eco, ¿sabes? Como molestando a la gente como sin avisar, sino que de repente era perfecto. Yeah. Y por eso, pero recuerdo que era excepcional ese medio. Luego ya se ha replicado en teatros y se ha hecho Pero sí, luego ya fuiste al Teatro Atheneum, más tarde tuviste como esa residencia. Sí, entonces ya ahí ya me acostumbré, pero en ese momento era raro eso. Entonces yo creo que ahí debía estar yo un poco como disparado. Estabas totalmente fuera de control, pero no, yo lo recuerdo era bien, o sea que yo estuve cómodo en esa... Pero claro, aquello debía hacer agua por muchos lados, obviamente, inevitablemente. Sí, pero era algo nuevo que no habías visto nunca. Algo tendría, así y a mí que soy un loco del stand-up y ya lo sabes, y nunca había visto nada igual. De hecho, sigo sin haber visto nada igual. Quizá lo más parecido que puedo pensar es en versión contenida sería Stephen Bright, quizás. Ya, sí. Pero ves, en el fondo lo opuesto, porque es como es lo unas opuesto, frases pero sí que hay como una especie de acumulación de ideas, ¿no? Sí, eso sí. No, además me lo descubriste tú y me lo mencionaste tú y efectivamente era muy buen, porque el clima, esta especie de cosa onírica, extraña y mezcla de cosas que no tenían... Pero claro, él era como un artesano y como tú, psicológicamente tiene muchos puntos en común, no sé si lo sabes. Claro, tampoco he investigado demasiado. Tipo Salinger, que no se prodiga demasiado. Ya. No, ya se ve que era un poco... Pero bueno, que es un poco lo opuesto, ¿no? Porque él trae esas frases memorizadas, trabajadísimas y las suelta sin ningún tipo Bueno, porque tú le sumas una especie de fanatismo y de performativo y de improvisación. Que yo creo que es buena parte de lo que te hace conectar, creo. Sí, no, yo además es lo que le da sentido, porque si tuviéramos que transcribir eso que digo y convertirlo en texto o analizarlo desde el punto de vista de la comedia y de todo este mundo del stand-up y todas estas cuestiones técnicas de los bloques y las no sé qué, las transiciones. Los tags. Es que sí, madre mía, o sea, que yo no hay por dónde cogerlo lo mío, porque es totalmente informe, una cosa que no... pero bueno, es porque no es stand-up, no funciona así, ¿no? Entonces ya está, se acerca más a la performance o no sé, a la improvisación y todo esto. Pero bueno. Bueno, pero ahora con el nuevo show cambia esto, ¿no? Con el show de Tinder. Has traído bromas de Tinder, tu nuevo show. ¿Algún oyente habrá de estos que no luego me conociera va a ir de nada? Teatro Goya a buscar el show. Que esté como... realmente es un espectáculo sobre Tinder. Ahora es el momento. Ya hemos acabado el podcast, pero no se puede ir, Miguel, sin hacernos nada. Un minuto, 3 minutos, lo que tú quieras, que salgas. Sobre esas bromas sobre... qué violencia, ¿eh? Sobre cómo sería una cita de Tinder. Además lo he dicho, que yo no... ¿Tú has llegado a tener? Nunca, no, claro, porque a ti no te ha pillado no, porque porque siempre vas saltando... Claro, no. ¿Y por qué? Eres como un mono que siempre que deja una rama ya tiene la otra cogida. Sí, por pura neurosis, pura neurosis familiar. Pero no te has visto, claro. No puedo estar pues solo. Supongo que has investigado mucho en tu mundo así como de... No me ha interesado nada. De hecho, me parece un mundo muy sucio y muy desagradable. Hay mucho libro ahora soy muy escéptico. Que habla del mercado de la carne, lo despectivo. Circunstancialmente no tuviera pareja o me tuviera que separar o lo que fuera. No te meterías. No lo creo. Te pega también, ¿eh? ¿Sí? Meterte. O sea, claro, porque precisamente esa cuestión así como fría, indexada. Y también estas violencias a ti te darían la vida. Estas violencias de citas con gente que no... ¿Sabes qué pasa? Que creo que soy tan... Por todo lo que te digo, soy tan neuras que necesito como que las personas me admiren. Claro, para establecer algún tipo de puente afectivo. Y aquí hay como una especie como de eso, de intercambio, de gestión, como de valores, ¿no? Como de ficha de jugador. Bueno, hay que decir que la que vamos a ver tu físico. Ya te buscaría gente que te admirara, porque se ve que es bastante efectivo en esa mierda. ¿Sabes? Como de buscarte... Pero yo, por ejemplo, no tengo, o sea, no paso por ahí, o sea, no... Pero yo lo pensaba el otro día, tendría que ser, para yo tenerlo, tendría que ser totalmente anónimo, una especie de cuarto oscuro raro. O sea, realmente un mercado de la carne en el que se anulara las identidades. Un glory hall, ¿no? Una app, sí, tendría que ser convertida en glory hall. Tendría que ser lo equivalente a la masturbación, pero en cuerpos. Que gustosamente se prestaran a ello y que fuera como un sueño de descarga real, pero que luego no sabes con quién has estado ni...
¿sabes? Como una especie de cuarto ahí del sexo en que no... O sea, para mí lo perverso es la parte humana, aquello que precisamente se considera que se pierde y que está... Es que no se la ha cargado del todo. Es que, no sé, algún tipo de como metamorfo de la cara. El avatar, ¿no? El avatar. Sí, como los rasgos de la cara están como cuando moviéndose. Tinder del salto al avatar. No sabes con quién estás quedando porque la cara nunca te queda, o te tienes que tomar una pastilla. Con las salas de realidad virtual que se han popularizado con las Oculus y todo esto y las gafas de realidad virtual, ya van un poco hacia ahí. Lo que todavía no son capaces de conectar eso con la genitalidad. Pero, ya empieza. Pero tú supongo lo que estás pidiendo, una especie como de encuentro entre avatares. ¿Qué pasa? Que entonces habría un darwinismo de los cuerpos, entonces yo estaría, pues, bueno, no, a ver, pues yo tendría que tener relaciones con cuerpos análogos al mío, ¿no? Con cuerpos aberrantes. Es verdad. No, porque eso siempre pasa. Los hombres, como tienen influidos por el porno y tal, tienen esta visión de no, pero yo me estoy refiriendo a otro tipo de cuerpos. No, cabrón, este es el espejo de tu cuerpo. Claro. Estás teniendo aquí una persona que es como tú en términos de edad, de morfología. O sea, tendría que acostarme con un ser que es como yo, con mamas y con una peluca, y eso sería justo. Y eso existe, ¿no? O sea, como tú recibirás aquello que eres en el plano de los cuerpos. Es muy interesante. Porque claro, siempre uno descuida ese fleco muy importante en esa fantasía de cuerpos. En general, los cuerpos siempre son mejores que el cuerpo de uno. En el mundo real, en general, las parejas suelen ser así. Suele haber una especie de reciprocidad. Sí. En el mundo real, en las parejas, pero cuando se habla de puro intercambio sexual, pura descarga, puro mundo totalmente ilusorio, fantasioso, los cuerpos uno siempre pone el cuerpo más óptimo para uno. Pero claro, ¿qué coño, no? Si estamos en la realidad, pues mira, te toca lo que eres tú, un espejamiento ahí, ¿no? Cosa sería justa, pero ahí de repente se apaga mucha... no, de repente, es verdad, o sea, ante esa realidad, claro. Es el mejor monólogo sobre apps para ligar. Ha habido, ha existido, se ha dado. ¿Te imaginas? Tinder se está quedando muy corto. Estamos hablando de cabezas vendadas y cuartos oscuros. ¿Te imaginas un monólogo de 1 hora así? Sí, alguien como, no sé, como apostando por una deshumanización radical y llegar a una especie pero que la promoción llevará esta cosa tipo atrápalo de... Dices que va gente como... Vamos a echar unas risas aquí como un poquito picantes, ¿no? Un poquito picaronas, ¿no? 6 meses de risotas. Sí. Y luego... Más de 1 millón de espectores y es mentira, ¿no? Claro, porque... Y luego cuando llegas a una cosa como de Watari de Les... Sí, los cuerpos. Sí. Un cuerpo sin órganos. Bueno, muchas gracias por venir, Miguel. Joder, gracias a ti. ¿Sabes? También un poco el aprendizaje que me llevo de esta conversación es que te voy a escribir para ir a tomar algún café. Sí, se puede incurrir en eso, ¿no? Y no pasa nada. Ya, es que ahí está, el aprendizaje para mí siempre debería ser yo el que estableciera esos puentes. Es el aprendizaje que me llevo. Muy bien. No será así. He conseguido otra persona que dé el paso antes que yo. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playground. Media Offline. Playground. Carlo Padial, tu mejor amigo online y offline.